Ella trabajaba 12 horas diarias y nadie la veía, hasta que un hombre con auto de lujo frenó justo cuando cerraba la tienda y todo cambió para siempre. Esperanza sintió que el mundo se le vino encima cuando vio el sobre amarillo sobre su escritorio esa mañana de martes. Sus manos temblaron al abrirlo porque ya sabía lo que iba a encontrar adentro. 3 meses consecutivos con el mismo problema, y ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Sus comisiones habían sido calculadas mal otra vez, cortándole exactamente la mitad de lo que había ganado con tanto esfuerzo. Mientras sus compañeras de trabajo reían en el descanso, hablando de sus planes para el fin de semana en Acapulco, ella hacía cuentas desesperadas en una servilleta manchada de café, calculando cuánto le faltaba para cubrir las cuentas de casa. La cifra la dejó sin respiración. Con los 800 pesos que le habían quitado de comisión, no iba a poder pagar ni la mitad de lo que necesitaba. Su salario base de 5,000 pesos mensuales no alcanzaba para nada cuando tenía que mantener a 2 personas más. Se quedó ahí sentada, mirando los números garabateados en la servilleta, sintiendo como si estuviera ahogándose en agua helada. La tienda de ropa donde trabajaba desde hacía 2 años se había convertido en su segundo hogar, pero no por elección. Era una de esas tiendas de cadena que vendían ropa para jóvenes de clase media, con música fuerte y luces brillantes que a veces le daban dolor de cabeza. Llegaba todos los días a las 7 de la mañana, 1 hora antes que el resto, organizando la mercancía nueva que llegaba de los almacenes de Guadalajara y preparando todo para que el día transcurriera sin problemas. Mauricio, el gerente de 35 años que siempre llevaba corbatas demasiado brillantes y se peinaba con gel para ocultar su calvicie incipiente, la veía pasar cada mañana como si fuera parte del mobiliario. Invisible. Esa era la palabra que mejor la describía en ese lugar. Podía estar parada justo enfrente de él, explicándole un problema con la caja registradora, y él seguía mirando su teléfono como si ella fuera un fantasma. Llevaba 2 años completos siendo la empleada más puntual, la que menos faltas tenía, la que se quedaba después de hora para terminar inventarios, y aún así, Mauricio actuaba como si acabara de llegar ayer. El teléfono vibró en su bolsillo justo cuando terminaba de doblar una pila de suéteres que alguien había dejado tirados en el probador número 3. Era doña Carmen, la enfermera de 60 años que cuidaba a su mamá durante el día. Su voz sonaba más preocupada que de costumbre cuando le explicó que las facturas del mes pasado seguían sin pagarse y que la farmacia ya no les iba a fiar más medicamentos. Necesitaban 1,200 pesos esa misma semana para comprar las pastillas del corazón que Elena tomaba 3 veces al día. Esperanza cerró los ojos y se apoyó contra la pared fría del pasillo trasero de la tienda, ese lugar donde guardaban las cajas vacías y donde nadie podía verla desmoronarse. Doña Carmen siguió hablando, contándole que Elena había tenido otro episodio de taquicardia la noche anterior y que había estado preguntando por qué Esperanza llegaba tan tarde últimamente. La culpa le atravesó el pecho como un cuchillo. Su mamá la necesitaba, pero si no trabajaba horas extras, no había dinero para las medicinas que la mantenían viva. Su mamá, Elena, había desarrollado una condición delicada del corazón el año anterior, justo 3 semanas después de que su papá, Roberto, los abandonara para irse con Mónica, una chica de 23 años que había conocido en el taller mecánico donde él trabajaba. Elena siempre había sido una mujer fuerte. Había criado a sus 2 hijos prácticamente sola porque Roberto nunca estaba en casa, pero el día que él se fue con todas sus cosas y sin decir adiós, algo se le rompió por dentro. Primero fueron los ataques de ansiedad, después los problemas para dormir, y finalmente el corazón empezó a fallarle. Desde entonces, Esperanza se había convertido en el único sostén de la familia. Tenía que mantener a su mamá, pagar los 300 pesos diarios de doña Carmen, cubrir las medicinas que costaban casi 2,000 pesos al mes y además ayudar a su hermano menor Diego, que estaba en el último año de preparatoria y soñaba con estudiar ingeniería en la Universidad Autónoma. Diego era un chico brillante, siempre había sacado las mejores calificaciones, pero la carrera costaba dinero que simplemente no tenían. Cuando colgó el teléfono, se quedó unos minutos más en ese pasillo oscuro que olía a cartón húmedo, tratando de no llorar,
No podía darse el lujo de quebrantarse, no cuando tanta gente dependía de ella. Pero las cuentas no cuadraban por más vueltas que les diera. Con la comisión recortada otra vez, no iba a poder cubrir los gastos básicos de la casa, mucho menos los medicamentos que su mamá necesitaba para seguir viva. Hizo la cuenta mentalmente una vez más. 5,000 pesos de salario base, menos los 1,300 de transporte, menos los 800 de su propia comida durante el mes, le quedaban 2,900. De esos tenía que sacar 900 para doña Carmen por 3 días a la semana, 1,200 para las medicinas, 600 para la luz y el gas, 400 para la comida de la casa. Ya iban 3,100 pesos, y no había contado el agua, el teléfono o cualquier emergencia que pudiera surgir. A las 11 de la mañana, Mauricio reunió a todo el personal en la parte trasera de la tienda, justo donde ella había estado llorando unos minutos antes. Llegó con su sonrisa falsa de vendedor de coches usados, esa que ponía cuando tenía que dar malas noticias. Les dijo que la empresa había decidido reducir personal debido a las bajas ventas del trimestre. Sus ojos pequeños y calculadores recorrieron el grupo de 8 empleados y se detuvieron directamente en Esperanza, cuando dijo que algunos de ellos tendrían que buscar nuevas oportunidades muy pronto. Ella sintió como si le hubieran pegado en el estómago con un martillo. Sabía exactamente lo que eso significaba. Era la forma educada de decir que la iban a correr. Mauricio siguió hablando sobre reestructuración y optimización de recursos, pero sus palabras se perdían en el zumbido que Esperanza tenía en los oídos. Si la corrían, se acabó todo. No había forma de conseguir otro trabajo que pagara igual de rápido, y sin ingresos, Elena se quedaría sin medicinas en menos de una semana. Durante la premiación mensual que siguió a esa reunión, Mauricio sacó una carpeta azul con los números de ventas del mes. Leyó los nombres de los vendedores más destacados mientras todo el personal aplaudía mecánicamente. Esperanza había superado su meta por 120%. Había vendido más que cualquier otra persona en toda la tienda. Había traído clientes nuevos y había logrado que varios compraran productos adicionales. Pero su nombre nunca salió de los labios de Mauricio. En cambio, Valeria, que había llegado hacía solo 3 meses y era la sobrina del dueño de la franquicia, recibió el reconocimiento por unas ventas que no llegaban ni a la mitad de las de Esperanza. Valeria sonrió con sus dientes perfectos y su pelo rubio teñido, agradeciendo un logro que no había conseguido. Los aplausos resonaron en los oídos de Esperanza como burlas, como una bofetada que le recordaba lo poco que valía su esfuerzo en ese lugar. Mauricio le entregó a Valeria un bono de 500 pesos y un día libre adicional. 500 pesos que Esperanza necesitaba desesperadamente. Un reconocimiento que había ganado con su trabajo, pero que nunca iba a recibir porque no tenía los apellidos correctos ni los contactos adecuados. Esa tarde, después de que todos se fueron a sus casas a disfrutar de sus cenas familiares y sus programas de televisión, Esperanza se quedó reorganizando todo el almacén. No era su trabajo, oficialmente su turno terminaba a las 6, pero había aprendido que hacer tareas extras era la única manera de demostrar su valor en un lugar donde parecía no tenerlo. Sus manos trabajaban automáticamente acomodando cajas de zapatos, doblando blusas, ordenando pantalones por tallas, mientras su mente daba vueltas buscando soluciones que no llegaban. Cada prenda que colgaba representaba dinero que ella había generado para la empresa, comisiones que deberían estar en su bolsillo, pero que por alguna razón siempre terminaban siendo menores de lo esperado. Mauricio tenía 1000 excusas, que si las devoluciones, que si los descuentos, que si los errores del sistema. Siempre había algo que reducía lo que le correspondía, pero nunca pasaba lo mismo con Valeria o con las otras chicas que tenían palanca. Cuando finalmente salió de la tienda, el reloj del centro comercial marcaba las 9:15. Las luces de los restaurantes de la plaza de comidas se veían cálidas y acogedoras desde donde estaba. El olor a pollo asado y tacos al pastor le recordó que solo había comido un pan dulce en todo el día. Vio parejas jóvenes entrando tomados de la mano a la pizzería, familias completas celebrando cumpleaños en el restaurante mexicano, grupos de amigas riéndose alrededor de mesas llenas de comida y bebidas. Ella desenvainó su cena sentada en el mostrador frío de la tienda.
Un sándwich de jamón y queso que había comprado en el Oxxo de la esquina esa mañana, acompañado de un refresco de naranja que ya estaba tibio y había perdido todo el gas. El pan estaba seco y el jamón sabía a plástico, pero era lo que podía permitirse. Mientras masticaba sin ganas, calculó que llevaba 4 meses sin comer en un restaurante, 6 meses sin comprar ropa nueva para ella, casi un año sin ir al cine. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había salido a cenar a un lugar bonito, o cuándo había tenido una conversación que no fuera sobre cuentas pendientes, medicinas caras o problemas de dinero. Su vida se había reducido a una rutina agotadora: trabajar 12 horas, llegar a casa, calentar la cena de Elena, ayudar a Diego con las tareas de matemáticas, revisar que su mamá hubiera tomado las pastillas y desplomarse en la cama para repetir el ciclo al día siguiente. A los 26 años, se sentía como si hubiera vivido 2 vidas completas y ninguna de ellas había sido realmente suya. Sus amigas de la preparatoria ya estaban casadas, tenían hijos, habían viajado, habían vivido. Ella seguía atrapada en el mismo lugar, cuidando a otros, sacrificando todo lo que quería por lo que necesitaba hacer. Diego le había enseñado las calificaciones de su último examen esa mañana. Había sacado 10 en física y matemáticas, 95 en química. Su maestro le había dicho que tenía madera para ser ingeniero, que podría conseguir una beca si mantenía esas notas. Pero las becas no cubrían todo, y Diego necesitaría dinero para libros, transporte, materiales, dinero que ella tendría que conseguir de alguna manera, aunque no supiera cómo. Eran las 9:30 de la noche, cuando finalmente terminó de cerrar la tienda. El centro comercial estaba prácticamente vacío. Solo quedaban los empleados de seguridad haciendo sus rondas nocturnas y ella arrastrando los pies hacia la salida principal. Sus zapatos baratos le habían dejado ampollas en los talones después de estar parada 12 horas, pero no podía permitirse unos nuevos hasta que cobrara el siguiente sueldo. Había sido otro día igual a todos los anteriores, invisible, agotador, lleno de pequeñas humillaciones que se acumulaban en su pecho hasta formar un peso que a veces no la dejaba respirar. Mauricio había pasado junto a ella al menos 5 veces durante el día sin decirle ni hola. Las clientas la trataban como si fuera un robot, pidiendo tallas y colores sin mirarla a la cara. Sus compañeras de trabajo hacían planes para el fin de semana sin invitarla, porque sabían que ella nunca podía acompañarlas. Justo cuando estaba sacando las llaves para cerrar la puerta principal de vidrio, un auto negro se detuvo bruscamente frente a la tienda. Las llantas chirriaron contra el pavimento húmedo y por un momento el rugido del motor llenó el silencio del estacionamiento vacío. Era un Mercedes-Benz del año, de esos que solo había visto en las revistas que hojeaba durante los descansos, cuando soñaba con una vida que parecía imposible. El motor se apagó y por un momento todo quedó en silencio. Solo se escuchaba el rumor lejano del tráfico en la avenida principal y el zumbido de las luces del estacionamiento. Esperanza se quedó paralizada con las llaves en la mano, preguntándose si debería correr hacia adentro, llamar a seguridad o quedarse donde estaba. En su barrio había aprendido a desconfiar de los autos caros que aparecían de la nada. El conductor se bajó lentamente, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era un hombre elegante, de unos 45 años, vestido con un traje gris que seguramente costaba más que todo su salario de 3 meses. Sus zapatos de cuero brillaban bajo las luces del estacionamiento y llevaba un reloj que parecía de oro verdadero. Pero lo que más la sorprendió fue su expresión. No parecía apurado ni molesto, sino genuinamente interesado en entrar a la tienda, aunque ya era obviamente claro que estaban cerrados. Esperanza había aprendido a leer a las personas durante sus años en ventas. Sabía distinguir a los que venían solo a curiosear de los que realmente iban a comprar, a los que trataban bien, a los empleados de los que los veían como sirvientes. Este hombre tenía algo diferente, algo que no podía identificar pero que la hizo quedarse quieta en lugar de explicarle que ya no había atención al cliente. Tal vez era la manera en que caminó hacia la puerta, sin prisa pero con propósito, como si supiera exactamente lo que buscaba. O tal vez era la forma en que la miró directamente a los ojos cuando se acercó, como si realmente la estuviera viendo, como si fuera una persona real y no solo una empleada más.
Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza sintió que no era invisible, y eso la asustó tanto como la emocionó. Santiago cerró la puerta del Mercedes con cuidado y caminó hacia la entrada de la tienda como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esperanza se quedó parada junto a la puerta de vidrio, con las llaves todavía en la mano, sin saber si debería decirle que ya estaban cerrados o simplemente esperar a ver qué quería. Había algo en la manera en que él se movía, tranquilo pero decidido, que la hizo quedarse quieta. Cuando llegó hasta donde estaba ella, Santiago sonrió de una forma que no había visto en mucho tiempo. No era la sonrisa falsa de los clientes que querían descuentos, ni la sonrisa condescendiente de Mauricio cuando le explicaba por qué no podía darle un aumento. Era una sonrisa genuina, como si realmente se alegrara de verla. «Disculpe», le dijo con una voz grave pero amable. «Sé que ya están cerrados, pero necesito comprar algo urgente para un regalo. ¿Sería posible?» Su acento no era completamente mexicano, tenía algo de otros lugares, como si hubiera vivido en muchas partes del mundo. Esperanza miró hacia adentro de la tienda, donde las luces todavía estaban encendidas, y después lo miró a él. Debería decirle que no, que volviera mañana, que las reglas eran las reglas, pero había algo en sus ojos que la hizo cambiar de opinión. No eran los ojos de alguien que estaba acostumbrado a que le dijeran que no, pero tampoco eran los ojos de alguien que iba a ponerse violento si no conseguía lo que quería. «Está bien», le dijo finalmente, abriendo la puerta otra vez. «Pero tengo que ser rápida porque ya es muy tarde». Santiago entró detrás de ella y Esperanza encendió las luces principales otra vez. La tienda se iluminó completamente, mostrando las hileras de ropa perfectamente ordenada que ella había estado acomodando toda la tarde. Él se quedó parado en el centro, mirando alrededor como si estuviera evaluando algo más que solo la mercancía. «¿En qué le puedo ayudar?», le preguntó ella, cayendo automáticamente en su modo de vendedora profesional. «Necesito algo elegante para una mujer joven», respondió Santiago. «Es para mi sobrina, tiene más o menos su edad», dijo señalándola. «Va a empezar un trabajo nuevo en una oficina importante y quiere causar buena impresión». Esperanza asintió y se dirigió hacia la sección de ropa formal. Había varios conjuntos que podrían funcionar, pero cuando empezó a mostrarle las opciones más caras, Santiago la detuvo. «No me enseñe lo más caro», le dijo con una sonrisa. «Enséñeme lo que usted realmente recomendaría, lo que usaría usted si fuera a una entrevista importante». Esa pregunta la tomó por sorpresa. En 2 años trabajando ahí, ningún cliente le había preguntado qué recomendaba ella realmente. Siempre querían lo más caro, lo más de moda o lo más barato. Nunca le preguntaban qué pensaba Esperanza. Se quedó callada por un momento, pensando en la pregunta. Después se dirigió hacia una sección diferente y sacó un blazer azul marino sencillo pero bien cortado y una blusa blanca de algodón que se veía de buena calidad sin ser ostentosa. «Esto», le dijo, mostrándole la combinación, «es elegante, pero no llama demasiado la atención. Se puede combinar con diferentes pantalones o faldas, y se ve profesional sin parecer que está tratando de impresionar demasiado». Santiago tomó las prendas y las examinó cuidadosamente. Revisó las costuras, la calidad de la tela, los botones. Era obvio que sabía de ropa, que había comprado cosas buenas antes. «¿Y cuánto costaría esto?», preguntó. Esperanza hizo la cuenta rápidamente. $1,200 por las 2 piezas. ¿Y la opción más cara que me iba a mostrar primero? El conjunto completo con los zapatos y la bolsa serían como $4,000. Santiago asintió pensativo. «¿Y usted cree que la opción de 1,200 va a funcionar mejor?» «Para ser honesta, sí», respondió Esperanza. «La ropa muy cara a veces hace que la gente piense que usted no necesita el trabajo o que no entiende el ambiente de la oficina. Es mejor verse profesional y apropiada». Por primera vez en mucho tiempo, Santiago sonrió de verdad. «Me gusta su honestidad. La mayoría de los vendedores tratan de convencerme de comprar lo más caro». «Bueno», dijo Esperanza encogiéndose de hombros, «yo no gano comisión extra por mentirle». En ese momento, las luces del fondo de la tienda se encendieron y apareció Mauricio caminando hacia ellos con su paso apurado y su sonrisa falsa ya puesta. Esperanza sintió que se le hundía el estómago. ¿Qué hacía Mauricio ahí a esas horas? «Buenas noches»,
le dijo Mauricio a Santiago, ignorando completamente a Esperanza. Soy el gerente de la tienda. ¿En qué podemos ayudarle? Santiago miró a Mauricio y después miró a Esperanza. La señorita ya me está ayudando muy bien, respondió sin moverse de donde estaba. Por supuesto, dijo Mauricio frotándose las manos. Pero permítame mostrarle nuestras opciones premium. Tenemos una nueva colección italiana que acaba de llegar, perfecta para ejecutivos como usted. No, gracias, respondió Santiago firmemente. Prefiero seguir con la recomendación de la señorita. Mauricio insistió mostrándole otros conjuntos, hablando de marcas y tendencias, tratando de convencerlo de comprar algo más caro. Pero Santiago mantuvo su atención completamente enfocada en Esperanza, haciéndole preguntas sobre las tallas, sobre cómo se lavaba la ropa, sobre si creía que los colores funcionarían bien. ¿Tiene hermanas?, le preguntó Santiago a Esperanza, mientras Mauricio seguía hablando en el fondo. No, pero tengo un hermano menor, respondió ella. ¿Y él también es tan inteligente como usted? Esperanza se sonrojó. Nadie le había dicho que era inteligente en mucho tiempo. Él es mucho más inteligente que yo. Está en último año de preparatoria y quiere estudiar ingeniería. ¿Y usted qué estudió? Yo no terminé la universidad, admitió Esperanza sintiéndose avergonzada. Tuve que salirme para trabajar cuando mi papá se fue. Santiago asintió como si entendiera perfectamente. A veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que tomar decisiones difíciles. Eso no significa que no seamos inteligentes. Mauricio finalmente se dio cuenta de que Santiago no le estaba prestando atención y se acercó más, tratando de meterse en la conversación. ¿Sabe qué? Le voy a hacer un descuento especial por ser cliente VIP, le dijo, aunque Santiago no había dicho nada sobre ser VIP de nada. No necesito descuentos, respondió Santiago. Voy a pagar el precio completo por lo que la señorita me recomendó. Fue a la caja registradora, sacó su cartera y pagó los 1,200 pesos en efectivo. Mientras Esperanza empacaba la ropa en una bolsa bonita, Santiago la observaba trabajar con atención, como si cada movimiento que ella hacía fuera importante. ¿Puedo preguntarle su nombre?, le dijo cuando ella le entregó la bolsa. Esperanza, respondió ella. Esperanza, repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba. Es un nombre muy bonito. Yo soy Santiago Herrera. Le extendió la mano para saludarla, y cuando Esperanza se la dio, él la sostuvo un momento más de lo normal. Sus manos eran suaves, pero tenían la firmeza de alguien que había trabajado duro en su vida. Esperanza, tengo que decirle algo, dijo Santiago sin soltar su mano. Llevo 20 años comprando ropa en tiendas de todo el mundo, y nunca había conocido a alguien tan honesta como usted. La mayoría de la gente trata de venderme lo más caro, aunque no sea lo mejor. Solo hice mi trabajo, respondió ella, sintiéndose incómoda con tanto elogio. No, dijo Santiago negando con la cabeza. Usted hizo mucho más que su trabajo. Me trató como si realmente le importara que mi sobrina se viera bien en su nueva oficina. Mauricio tosió fuertemente, recordándoles que todavía estaba ahí. Bueno, si ya terminaron, yo tengo que cerrar la tienda, dijo con una voz que dejaba claro que estaba molesto. Santiago soltó la mano de Esperanza y sacó algo de su cartera. Era una tarjeta de presentación elegante, con letras doradas. Esperanza, trabajo en el ramo hotelero, le dijo. Tengo varios hoteles aquí en México y en otros países. Siempre estoy buscando gente con su talento para atención al cliente. Esperanza tomó la tarjeta con manos temblorosas. Decía Santiago Herrera, director general, Grupo Hotelero Continental. Había direcciones en Ciudad de México, Guadalajara, Cancún y algunos lugares en el extranjero que no reconoció. Si alguna vez decide que quiere un cambio, continuó Santiago, me gustaría mucho platicar con usted sobre oportunidades en mi empresa. Yo no sé qué decir, tartamudeó Esperanza. No tiene que decir nada ahora, respondió Santiago con una sonrisa. Solo guarde la tarjeta. Después sacó un sobre de su saco y se lo entregó. Y esto es para usted por la excelente atención. No puedo aceptarlo, dijo Esperanza, pero Santiago ya había puesto el sobre en sus manos. Por favor, acéptelo. Es la propina que habría dado en cualquier hotel de 5 estrellas por un servicio como el que me dio usted. Mauricio se acercó más, obviamente curioso por saber qué había en el sobre, pero Santiago lo ignoró completamente.
¿Le puedo preguntar algo, Esperanza?, dijo Santiago. Sí, claro. ¿Mañana por la noche estaría libre para cenar conmigo? Me gustaría platicar más con usted sobre el trabajo, y también me gustaría conocerla mejor. Esperanza se quedó sin palabras. No podía recordar la última vez que alguien la había invitado a cenar, mucho menos alguien como Santiago, pero también sentía miedo. Los hombres ricos no invitaban a cenar a las empleadas de tiendas sin alguna razón oculta. Yo tendría que pensarlo, respondió finalmente. Por supuesto, dijo Santiago. Mi número está en la tarjeta. Si decide que sí, llámeme mañana y yo paso por usted. Conozco un restaurante muy tranquilo donde podemos platicar sin interrupciones. Mauricio finalmente explotó. Bueno, ya es muy tarde y tengo que cerrar la tienda, dijo con voz molesta. Si el señor ya terminó de comprar. Santiago miró a Mauricio por primera vez desde que había llegado. Tiene razón. Ya es muy tarde, dijo con una voz que de repente sonó diferente, más fría. Y estoy seguro de que la señorita Esperanza también quiere llegar a su casa. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia Esperanza una vez más. Esperanza, espero su llamada mañana. Y si decide que no quiere cenar conmigo, no pasa nada, pero me encantaría volver a platicar con usted. Cuando Santiago se fue, la tienda se quedó en silencio. Esperanza seguía parada junto a la caja, con la tarjeta en una mano y el sobre en la otra, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mauricio rompió el silencio con una voz llena de veneno. ¿Qué acabó de pasar aquí? Un señor compró ropa para su sobrina, respondió Esperanza, tratando de sonar casual. No me vengas con eso, dijo Mauricio acercándose a ella. Vi cómo te estaba viendo, vi cómo te hablaba. ¿Qué le dijiste? No le dije nada especial, solo le ayudé a encontrar lo que necesitaba. ¿Y qué hay en ese sobre? Esperanza apretó el sobre contra su pecho. Es una propina. ¿Una propina de cuánto? No lo sé, no lo he abierto. Ábrelo ahora, le ordenó Mauricio. No, respondió Esperanza con más firmeza de la que se sintió. Es mío. Mauricio la miró con una expresión que no había visto antes. Había algo peligroso en sus ojos, algo que la asustó. Escúchame bien, Esperanza, le dijo con voz baja y amenazante. No sé qué jueguito te traes con ese viejo rico, pero no vas a usar mi tienda para tus cochinadas. ¿Me entiendes? No son cochinadas, respondió ella, sintiendo que la rabia empezaba a crecer en su pecho. Solo fue un cliente que apreció la atención. Claro, claro, dijo Mauricio con sarcasmo, y por eso te invitó a cenar, ¿verdad? Porque apreció tu atención profesional. Esperanza sintió que la cara se le ponía roja. No es asunto suyo con quién cene yo. Sí es mi asunto, gritó Mauricio, porque tú trabajas para mí y no voy a permitir que conviertas mi tienda en un lugar donde las empleadas se prostituyen con los clientes. Esas palabras la golpearon como una bofetada. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a llorar enfrente de Mauricio. Yo no soy una prostituta, le dijo con voz temblorosa pero firme. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué un hombre como ese te invitaría a cenar? ¿Tú crees que le gustas por tu personalidad? Tal vez sí, respondió Esperanza, aunque ella misma tenía dudas. Mauricio se rió con crueldad. Mira, Esperanza, yo no sé qué te dijeron en tu casa, pero los hombres como ese no se fijan en mujeres como tú por amor. Te ven, se divierten un rato y después se van. Y tú te quedas aquí, pero ahora todo el mundo sabe lo que hiciste. Usted no sabe nada de él, dijo Esperanza. Yo sé más de lo que tú crees, respondió Mauricio. He visto a muchos hombres ricos en mi vida, y todos son iguales. Les gusta jugar con las empleadas porque saben que somos fáciles de impresionar. No soy fácil de impresionar. ¿No? Entonces, ¿por qué ya estás pensando en ir a cenar con él? Esperanza no tenía respuesta para eso. Mauricio tenía razón en parte. Sí estaba pensando en ir a cenar con Santiago, aunque sabía que era riesgoso. Mira, continuó Mauricio con una voz más suave pero no menos peligrosa, yo no te voy a prohibir que hagas lo que quieras en tu tiempo libre. Pero si vas a cenar con ese tipo, y si después vienes aquí creyéndote la gran cosa, te voy a recordar quién eres realmente. ¿Y quién soy realmente?, preguntó Esperanza. Eres una empleada que está a punto de perder su trabajo, respondió Mauricio. Una empleada que tiene una mamá enferma y un hermano que mantener, y que no puede darse el lujo de andar jugando a ser la novia del millonario. Esas palabras le dolieron porque eran ciertas.
Esperanza sabía que estaba en una posición muy vulnerable, que no podía arriesgarse a perder el trabajo, por malo que fuera. «Ahora vete a tu casa», le dijo Mauricio, «y piensa bien en lo que vas a hacer, porque si decides ir a cenar con ese hombre, asegúrate de que valga la pena, porque puede ser la última cena cara que te den en mucho tiempo». Esperanza tomó su bolsa, guardó la tarjeta y el sobre y se dirigió hacia la salida. Cuando llegó a la puerta, Mauricio la detuvo una vez más. «Y Esperanza», le dijo, «ni se te ocurra contarle a nadie lo que pasó aquí esta noche. Si mañana llegan las otras chicas preguntando por tu nuevo novio rico, vas a tener problemas conmigo». Esperanza salió de la tienda sin decir nada más. Caminó hacia la parada del autobús con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Una parte de ella estaba emocionada por lo que había pasado con Santiago. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto realmente. La había tratado como si fuera inteligente e importante. Pero otra parte de ella sabía que Mauricio tenía razón en algunas cosas. Los hombres como Santiago no se fijaban en mujeres como ella sin alguna razón. Y ella no podía darse el lujo de arriesgar su trabajo por una fantasía. Cuando finalmente llegó a su casa, se sentó en la cama y abrió el sobre que Santiago le había dado. Adentro había 1,000 pesos en billetes y una nota escrita a mano que decía: «Gracias por tratarme como a una persona real, no como a una cartera con patas. Espero poder conocerla mejor. Santiago». Esperanza se quedó mirando el dinero por un largo tiempo. 1,000 pesos era mucho dinero para ella, más de lo que ganaba en comisiones en una semana buena. Con ese dinero podía comprar las medicinas de su mamá sin preocuparse por las demás cuentas. Pero también sabía que aceptar ese dinero la comprometía de alguna manera. Santiago esperaría algo a cambio, aunque él no lo hubiera dicho explícitamente. Se acostó esa noche sin poder dormir, pensando en la decisión que tenía que tomar. ¿Debería llamar a Santiago y arriesgarlo todo por la posibilidad de una vida mejor? ¿O debería quedarse con lo conocido, por miserable que fuera? Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza tenía una decisión real que tomar, y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba. Esperanza se despertó esa mañana con el estómago revuelto. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, pensando en la tarjeta de Santiago que estaba guardada en el cajón de su mesa de noche, junto con los 1,000 pesos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Mauricio diciéndole que los hombres como Santiago solo jugaban con las empleadas. Pero también recordaba la manera en que Santiago la había mirado, como si realmente la viera. Elena estaba desayunando cuando Esperanza llegó a la cocina. Su mamá se veía mejor esa mañana, con más color en las mejillas, y eso la tranquilizó un poco. Doña Carmen había llegado temprano y ya había dado las medicinas del corazón a Elena, quien ahora comía avena con plátano mientras veía las noticias en la televisión pequeña de la cocina. «¿Cómo amaneciste, mija?», le preguntó Elena cuando la vio entrar. «Bien, mami», mintió Esperanza sirviéndose un café cargado. «¿Y tú cómo te sientes?». «Mucho mejor. Doña Carmen dice que mi presión está más estable». «Y mira lo que me trajo», dijo Elena señalando una bolsa con medicinas nuevas en la mesa. «Dice que ya no tengo que preocuparme por las pastillas este mes». Esperanza sintió una punzada de culpa. Había usado 500 de los 1,000 pesos de Santiago para pagar las medicinas, sin decirle a Elena de dónde había salido el dinero. Su mamá creía que había sido una comisión extra del trabajo. «Esperanza», dijo Elena con una voz más seria, «ayer sonó muy raro cuando hablé contigo por teléfono. ¿Está todo bien en el trabajo?». Esperanza se sentó junto a su mamá, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Elena tenía 52 años, pero las preocupaciones y la enfermedad la habían envejecido más. Sus ojos seguían siendo inteligentes y cariñosos, pero ahora tenían una fragilidad que no existía antes de que Roberto se fuera. «Mami, ¿tú crees que una persona como yo podría gustarle a alguien importante?». Elena la miró con sorpresa. «¿De qué hablas, mija? Tú eres hermosa, inteligente, trabajadora. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. Pero yo no tengo estudios universitarios. No vengo de una familia con dinero, trabajo en una tienda de ropa». «Esperanza», la interrumpió Elena. «Cuando conocí a tu papá, él era mecánico y yo trabajaba limpiando casas. No teníamos nada, pero nos enamoramos. El dinero no hace el amor, mija. Pero papá se fue con una mujer más joven cuando consiguió un trabajo mejor.
Elena suspiró profundamente. Tu papá se fue porque es un cobarde que no supo valorar lo que tenía. Eso no tiene nada que ver contigo o conmigo. Tiene que ver con quién es él por dentro. Esperanza le contó a su mamá sobre Santiago, omitiendo las partes más complicadas como la propina y los comentarios crueles de Mauricio. Le dijo que había conocido a un hombre elegante que la había invitado a cenar, pero que no sabía si debería ir. ¿Te trató con respeto?, preguntó Elena. Sí, mami. Me habló como si mis opiniones importaran. ¿Y sientes que puedes confiar en él? No lo sé. Apenas lo conozco. Elena se quedó pensativa por un momento. Mija, la vida es muy corta para no tomar riesgos, pero también es muy corta para tomar riesgos tontos. Si este hombre te respeta y tú sientes curiosidad, ¿por qué no cenar con él en un lugar público? ¿Y si tiene malas intenciones? Entonces te das cuenta rápido y te vas. Pero ¿y si no las tiene? ¿Y si es una buena persona que realmente quiere conocerte? Esperanza pasó todo el día en el trabajo pensando en esa conversación. Mauricio la trató aún peor que de costumbre, asignándole las tareas más pesadas y criticando todo lo que hacía. Cada vez que sonaba su teléfono, el corazón le saltaba pensando que podría ser Santiago, pero nunca era él. A las 6 de la tarde, cuando su turno oficial terminaba, Esperanza se escondió en el baño de empleados y sacó la tarjeta de Santiago. Sus manos temblaron mientras marcaba el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. Santiago Herrera. Hola, soy Esperanza, de la tienda. La voz de Santiago cambió inmediatamente, volviéndose más cálida. Esperanza, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Bien, gracias. Estaba pensando en su invitación de ayer. ¿Y? Me gustaría aceptar si la oferta sigue en pie. Por supuesto que sigue en pie. ¿Le parece bien si paso por usted a las 8? Conozco un restaurante muy tranquilo donde podremos platicar. Preferiría encontrarnos allá si no le molesta. Como usted prefiera. ¿Conoce la terraza en la zona rosa? Esperanza no lo conocía, pero no quiso admitirlo. Sí, lo encuentro. Perfecto. La veo a las 8 entonces. Cuando colgó, Esperanza se dio cuenta de que no tenía idea de dónde quedaba ese restaurante, ni qué se suponía que debía ponerse para cenar en un lugar que sonaba caro. Llegó a su casa corriendo y le pidió ayuda a Diego para buscar el restaurante en internet. Hermana, le dijo Diego mientras buscaba en su teléfono, este lugar se ve muy elegante. ¿Estás segura de que puedes permitirte comer ahí? El señor va a pagar, respondió Esperanza, sintiéndose avergonzada. ¿Qué señor? Esperanza le contó a Diego una versión resumida de la historia. Su hermano, que a los 17 años ya era más maduro que muchos adultos, la escuchó con atención. Ten cuidado, hermana, le dijo finalmente. Los hombres ricos no invitan a cenar a las empleadas sin querer algo a cambio. ¿Tú también crees eso? No digo que sea malo, pero sí digo que tengas cuidado. Y si sientes que algo no está bien, te vas inmediatamente. Esperanza se puso el mismo vestido negro que había usado para la graduación de Diego el año anterior. Era sencillo, pero elegante, y era la única ropa realmente bonita que tenía. Se maquilló ligeramente y se recogió el pelo en un moño bajo. Cuando llegó al restaurante La Terraza, se sintió intimidada inmediatamente. Era un lugar precioso, con mesas al aire libre decoradas con manteles blancos y flores frescas. Los meseros llevaban trajes impecables y todos los clientes se veían como si pertenecieran a un mundo completamente diferente al suyo. Santiago ya estaba esperándola en una mesa apartada y se levantó cuando la vio llegar. Llevaba una camisa blanca sin corbata y un saco azul marino que se veía caro pero no ostentoso. Esperanza, se ve usted preciosa, le dijo, ayudándola a sentarse. Gracias, este lugar es muy bonito. Es uno de mis favoritos. La comida es excelente, pero sobre todo es tranquilo. Podemos platicar sin que nadie nos moleste. El mesero se acercó y Santiago pidió una botella de vino tinto. Esperanza, que rara vez bebía alcohol, se sintió nerviosa pero no dijo nada. Esperanza, comenzó Santiago después de que sirvieron el vino, quiero que sepa que anoche no pude dejar de pensar en nuestra conversación. Ha pasado mucho tiempo desde que conocí a alguien tan genuina. ¿Por qué dice eso? Porque en mi mundo, la mayoría de las personas me dicen lo que creen que quiero escuchar. Usted me dijo la verdad, aunque eso significara vender algo más barato.
Santiago le contó sobre su vida. Había nacido en un pueblo pequeño de Michoacán, en una familia muy pobre. Su papá trabajaba en el campo y su mamá lavaba ropa ajena para ganar dinero extra. Cuando tenía 15 años, se fue a la Ciudad de México a trabajar como ayudante en un hotel pequeño. Dormía en un cuarto minúsculo con otros 3 muchachos, le contó. Trabajaba 16 horas al día limpiando habitaciones, cargando maletas, haciendo lo que fuera necesario. Pero observaba todo. Aprendía cómo funcionaba el negocio y cómo llegó a tener su propia empresa, con mucho trabajo y un poco de suerte. Después de 10 años trabajando para otros, conseguí un préstamo pequeño y compré un hotel que estaba quebrado. Lo arreglé con mis propias manos, lo decoré, aprendí a administrarlo. Poco a poco fui comprando más propiedades. Esperanza lo escuchaba fascinada. La historia de Santiago le demostraba que era posible salir de la pobreza, que no estaba condenada a trabajar en tiendas de ropa toda su vida. ¿Y nunca se casó?, le preguntó. La expresión de Santiago se entristeció. Sí, me casé. Mi esposa se llamaba Carmen y era la mujer más bella y bondadosa que he conocido. Estuvimos casados 15 años. ¿Qué pasó? Murió de cáncer hace 5 años. Luchó durante 2 años, pero al final la enfermedad fue más fuerte. Lo siento mucho. Gracias. Después de que ella murió, me sumergí completamente en el trabajo. No salía, no socializaba, no tenía vida personal. Hasta anoche, cuando la conocí a usted. Esperanza sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué tiene de especial anoche? Usted me recordó que hay personas honestas en el mundo. Me recordó por qué vale la pena conectar con otros seres humanos. La conversación siguió durante la cena. Santiago le preguntó sobre su familia, sus sueños, sus miedos. Esperanza se sorprendió a sí misma hablando abiertamente sobre Diego y sus planes de estudiar ingeniería, sobre Elena y su enfermedad del corazón, incluso sobre Roberto y cómo había abandonado a la familia. Su papá es un tonto, dijo Santiago con firmeza. Abandonar a una familia como la suya es el error más grande que puede cometer un hombre. A veces pienso que tal vez él tenía razón al irse. Tal vez somos una carga demasiado pesada. No diga eso nunca, respondió Santiago, tomando su mano sobre la mesa. La familia es lo más valioso que existe. Yo daría todo lo que tengo por poder cenar una vez más con mi esposa o por tener hijos que cuidar. Justo en ese momento, Esperanza vio una figura familiar caminando entre las mesas del restaurante. Era Mauricio, vestido con un traje que no le quedaba bien y acompañado de una mujer que Esperanza no reconoció. Mauricio los vio inmediatamente y se dirigió hacia su mesa con una sonrisa falsa pegada en la cara. Esperanza, qué coincidencia encontrarte aquí. Santiago soltó la mano de Esperanza y se levantó educadamente. Buenas noches. Soy Mauricio Jiménez, el gerente de Esperanza. Se presentó Mauricio extendiendo la mano. Y usted debe ser el caballero que visitó nuestra tienda ayer. Santiago Herrera, respondió Santiago, estrechando la mano brevemente. ¡Qué mundo tan pequeño!, exclamó Mauricio con exageración. Nunca pensé que vería a nuestra Esperanza en un lugar tan elegante como este. Esperanza sintió que la cara se le ponía roja de vergüenza y rabia. Mauricio estaba haciendo exactamente lo que había prometido, recordarle quién era realmente. Esperanza es una joven muy inteligente, dijo Santiago con una voz que se había vuelto más fría. Por supuesto, respondió Mauricio. Aunque uno nunca sabe qué sorpresas pueden dar nuestros empleados, ¿verdad? A veces uno cree que los conoce, pero resulta que tienen sus pequeños secretos. La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Santiago miró directamente a Mauricio con una expresión que Esperanza no había visto antes. Señor Jiménez, dijo Santiago con una voz tranquila pero firme, no conozco muy bien las costumbres laborales de su empresa, pero en las mías respetamos la vida privada de nuestros empleados. Oh, por supuesto, respondió Mauricio, pero su sonrisa se había vuelto más nerviosa. Solo comentaba que es bonito ver a Esperanza disfrutando de nuevas experiencias. Las nuevas experiencias son lo que hace que la vida valga la pena, respondió Santiago sin apartar la mirada de Mauricio. Aunque supongo que no todo el mundo tiene la capacidad de apreciarlas. Mauricio entendió el mensaje. Su sonrisa falsa se desvaneció y murmuró algo sobre volver a su mesa. Cuando se fue, Santiago se volvió hacia Esperanza con una expresión preocupada.
¿Él siempre la trata así? ¿Cómo? Como si fuera su propiedad. Esperanza no supo qué responder. Era la primera vez que alguien notaba la manera en que Mauricio la trataba. Esperanza, continuó Santiago, quiero que sepa algo. Su jefe no debería hablarle así, y definitivamente no debería comentar sobre su vida personal en frente de extraños. Es solo su manera de ser. No, no es solo su manera de ser. Es irrespetuoso y está mal. Santiago llamó al mesero y pidió la cuenta. Mientras esperaban, tomó la mano de Esperanza nuevamente. He disfrutado mucho esta noche, le dijo. Me gustaría volver a verla, si usted quiere. A mí también me gustó, admitió Esperanza. Pero mi situación es complicada. Todo el mundo tiene situaciones complicadas. La pregunta es si está dispuesta a trabajar juntos para simplificarlas. Cuando salieron del restaurante, Santiago insistió en acompañarla hasta donde tomaba el autobús. Mientras esperaban, él le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Esperanza, ¿le gustaría trabajar conmigo? ¿Cómo? En mi empresa. Tengo hoteles que necesitan gerentes de atención al cliente, personas que entiendan la importancia de tratar bien a la gente. Usted tiene ese talento natural. Yo no sé nada sobre hoteles. Se puede aprender. Lo que no se puede aprender es la honestidad y la capacidad de conectar con las personas. Eso usted ya lo tiene. Esperanza se sintió abrumada. No sé qué decir. No tiene que decir nada ahora, solo piénselo. Cuando el autobús llegó, Santiago le dio un beso suave en la mejilla. Cuídese mucho, Esperanza. Y llámeme cuando esté lista para hablar sobre el futuro. Durante todo el viaje a casa, Esperanza no pudo dejar de pensar en todo lo que había pasado esa noche. Por primera vez en años, alguien le había ofrecido una oportunidad real de cambiar su vida. Pero también sabía que aceptar significaría dejar todo lo conocido atrás, y eso la aterrorizaba. Cuando llegó a su casa, encontró a Elena despierta, esperándola en la sala. ¿Cómo te fue, mija? Bien, mami, creo que muy bien. Es un buen hombre. Esperanza se sentó junto a su mamá y le contó sobre la cena, sobre la historia de Santiago, sobre la oferta de trabajo. ¿Y qué vas a hacer?, le preguntó Elena. No lo sé, todo está cambiando muy rápido. Elena tomó las manos de su hija entre las suyas. Mi hija, a veces la vida nos da oportunidades que no vamos a volver a tener. Yo me arrepiento de muchas cosas que no hice cuando era joven porque tenía miedo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no te equivocas? Esa noche, Esperanza se durmió con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Pero también sentía miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Al día siguiente en la tienda, Mauricio actuaba como si fuera dueño de la vida de Esperanza. Había llegado media hora antes de su horario normal y la esperaba en la entrada con una sonrisa que daba miedo. «Buenos días, Esperanza», le dijo con falsa dulzura. «¿Cómo estuvo tu cena romántica?» «Buenos días, Mauricio», respondió ella, tratando de sonar normal. «Espero que hayas disfrutado tu noche en el restaurante caro, porque puede ser la última por mucho tiempo». Esperanza no respondió. Caminó hacia su área de trabajo y empezó a acomodar la ropa nueva que había llegado esa mañana. Pero Mauricio no la dejó en paz. La siguió, hablándole en voz baja para que las otras empleadas no escucharan. «¿Sabes qué me da más risa?», continuó. «¿Que realmente crees que ese hombre se interesó en ti por tu personalidad? ¿Por qué no puede ser cierto? Porque los hombres como él no se fijan en mujeres como tú, Esperanza. Él quiere algo fácil, algo que pueda usar y tirar». Esperanza sintió que la rabia crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba este trabajo, y Mauricio lo sabía. «Además», siguió Mauricio, «he estado pensando en los recortes de personal, y creo que ya sé quién va a ser la primera en irse». Esa amenaza la golpeó como un puño en el estómago. Esperanza sabía que no era una amenaza vacía. Mauricio tenía el poder de correrla, y si lo hacía no tendría dinero para las medicinas de Elena. «Pero tal vez podemos llegar a un acuerdo», dijo Mauricio con una sonrisa que le daba náuseas. «Tu nuevo amigo rico parece tener mucho dinero. Tal vez él pueda ayudarnos con algunos pagos extras para mantener tu puesto». «¿Qué quieres decir?» «Una pequeña contribución mensual, 1,000 pesos, nada del otro mundo para alguien como él. Y tú conservas tu trabajo». Esperanza se quedó sin palabras. Mauricio no solo la estaba chantajeando, sino que quería usar a Santiago para hacerlo. «Piénsalo bien», le dijo Mauricio alejándose.
Tienes hasta mañana para decidir. El resto del día fue una pesadilla. Esperanza no podía concentrarse en nada. Sus manos temblaban mientras atendía a los clientes y varias veces se equivocó con los precios. Las otras empleadas notaron que algo estaba mal, pero ella no podía contarles lo que pasaba. A las 3 de la tarde, su teléfono sonó. Era doña Carmen y su voz sonaba desesperada. Esperanza, tienes que venir al hospital ahora mismo. Tu mamá tuvo otro episodio muy fuerte. El mundo se le vino encima. Esperanza le dijo a Mauricio que tenía una emergencia familiar y necesitaba irse, pero él se negó. Si te vas ahora, no vuelvas mañana, le dijo con frialdad. Mi mamá está en el hospital. Tu mamá va a estar bien, pero tu trabajo no va a estar aquí si te vas. Esperanza lo miró con odio puro. En ese momento entendió que Mauricio no era solo un mal jefe, era una mala persona que disfrutaba el poder que tenía sobre ella. Me voy, le dijo con voz firme. Entonces ya sabes las consecuencias. Esperanza tomó su bolsa y salió corriendo de la tienda. No le importaba perder el trabajo en ese momento. Lo único que importaba era llegar al hospital donde su mamá la necesitaba. Cuando llegó al Hospital General, encontró a Elena conectada a varios aparatos, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Doña Carmen estaba sentada junto a la cama, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo está?, preguntó Esperanza. Estable, pero necesita un tratamiento más fuerte. Los doctores dicen que sus medicinas actuales ya no son suficientes. Un doctor joven se acercó a ellas y les explicó la situación. Elena necesitaba un procedimiento que costaba 15,000 pesos y medicinas nuevas que costaban 3,000 pesos al mes. Sin el tratamiento, su condición va a empeorar rápidamente, les dijo el doctor. Esperanza se sentó en una silla de plástico junto a la cama de su mamá y empezó a llorar. No tenía 15,000 pesos, ni siquiera tenía trabajo ya. No sabía cómo iba a conseguir el dinero que Elena necesitaba para seguir viva. Una hora después, mientras seguía sentada junto a la cama de su mamá, alguien tocó su hombro suavemente. Se volteó y vio a Santiago parado detrás de ella, con expresión preocupada. ¿Cómo supo que estaba aquí?, le preguntó sorprendida. Llamé a la tienda y me dijeron que había tenido una emergencia familiar. Pregunté en varios hospitales hasta encontrarla. Santiago miró a Elena, que seguía dormida, y después miró a Esperanza con ojos llenos de compasión. ¿Qué necesita su mamá? Esperanza le contó sobre el tratamiento y las medicinas. Santiago escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, él asintió. Voy a hablar con los doctores, le dijo. No puedo aceptar su dinero, respondió Esperanza. No sería correcto. ¿Qué tiene de incorrecto salvar una vida? Santiago se fue por unos minutos y regresó acompañado del doctor que había hablado con Esperanza antes, y de otro doctor mayor que se presentó como el jefe de cardiología. Señorita, le dijo el doctor mayor, el señor Herrera me ha explicado la situación de su mamá. Tenemos un programa especial para casos como este, donde cubrimos los gastos a través de donaciones privadas. Esperanza miró a Santiago, quien le guiñó un ojo discretamente. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. Significa que su mamá va a recibir el mejor tratamiento disponible, sin costo para ustedes. Esa noche, mientras Elena descansaba después del procedimiento exitoso, Santiago y Esperanza se sentaron en la cafetería del hospital. ¿Por qué hizo esto?, le preguntó ella. Porque cuando conoces a alguien especial quieres cuidar a las personas que ama. Pero usted apenas me conoce. A veces no necesitas conocer a alguien por años para darte cuenta de que vale la pena, respondió Santiago tomando su mano. Esperanza sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo gratitud, era algo más profundo. Santiago no solo había salvado la vida de su mamá, le había demostrado que había hombres buenos en el mundo. Santiago, le dijo, hay algo que tiene que saber. Creo que perdí mi trabajo hoy. ¿Qué pasó? Esperanza le contó sobre las amenazas de Mauricio y sobre cómo había tenido que elegir entre su trabajo y estar con su mamá en el hospital. Santiago escuchó con atención y su expresión se volvió más seria con cada palabra. Esperanza, le dijo cuando ella terminó. ¿Usted confía en mí? Sí, respondió ella sin dudar. Entonces quiero contarle algo. Ayer, después de nuestra cena, hice algunas investigaciones sobre la cadena de tiendas donde usted trabaja. ¿Qué tipo de investigaciones? Resulta que el dueño de la franquicia está buscando vender.
La empresa no está funcionando bien, y él quiere deshacerse de ella antes de que pierda más dinero. Esperanza no entendía a dónde iba la conversación. Esta mañana, continuó Santiago, compré la cadena completa. ¿Qué? Soy el nuevo dueño de la tienda donde usted trabajaba y de todas las demás tiendas de la cadena. Esperanza se quedó sin palabras. No podía procesar lo que Santiago le estaba diciendo. ¿Por qué hizo eso? Porque quería conocer mejor el lugar donde trabaja la mujer que me interesa y porque quería asegurarme de que nadie volviera a tratarla mal. En ese momento, Esperanza entendió que su vida había cambiado para siempre. Santiago no era solo un hombre rico que se había fijado en ella, era alguien que estaba dispuesto a mover montañas para protegerla. ¿Qué va a pasar con Mauricio?, preguntó. Mauricio va a aprender que maltratar a los empleados tiene consecuencias, respondió Santiago con una sonrisa que prometía justicia. Al día siguiente, cuando Esperanza llegó a la tienda, encontró a todos los empleados reunidos en la parte trasera. Santiago estaba parado enfrente, vestido con un traje de negocios elegante, y Mauricio estaba junto a él con cara de pánico. «Buenos días a todos», dijo Santiago. «Soy Santiago Herrera, el nuevo dueño de esta cadena de tiendas. A partir de hoy vamos a hacer algunos cambios importantes». Esperanza se colocó junto a las otras empleadas, tratando de no sonreír. «Primero», continuó Santiago, «vamos a implementar un nuevo sistema de comisiones que realmente recompense a quienes trabajan duro y venden más». Todas las empleadas se miraron con esperanza. Segundo, vamos a tener evaluaciones justas basadas en desempeño real, no en favoritismo. Mauricio se veía cada vez más nervioso. Y tercero, dijo Santiago mirando directamente a Mauricio, vamos a asegurarnos de que todos los empleados sean tratados con respeto y dignidad. Después de la reunión, Santiago pidió hablar con Esperanza en privado. «¿Cómo se siente de ser la nueva supervisora de esta tienda?», le preguntó. «Supervisora, usted conoce este negocio mejor que nadie, y los empleados la respetan, es la elección obvia». Esperanza sintió que empezaba a llorar. En menos de 24 horas, había pasado de casi perder su trabajo a convertirse en supervisora. ¿Y Mauricio? Mauricio va a ser transferido a otra tienda, donde va a recibir entrenamiento sobre cómo tratar adecuadamente a los empleados. Santiago se acercó a ella y le secó las lágrimas con su pulgar. «Esperanza, quiero que sepa que no hice esto para comprar su afecto. Lo hice porque creo en usted y porque pienso que merece algo mejor de lo que tenía. No sé cómo agradecerle. No me tiene que agradecer nada. Solo quiero que sea feliz». Esa tarde, cuando Esperanza llegó al hospital para visitar a Elena, encontró a su mamá despierta y sonriendo. «Mija, los doctores dicen que me voy a recuperar completamente», le dijo Elena. «Y Diego me contó que tienes un trabajo nuevo». «Sí, mami, todo está cambiando». «¿Y el hombre que te invitó a cenar?» Esperanza sonrió. «Creo que es alguien muy especial». «¿Lo amas?» Esperanza se quedó pensando por un momento. «Creo que estoy empezando a amarlo». Elena tomó la mano de su hija. «Entonces dale una oportunidad, mija. Dale una oportunidad al amor». Esa noche, Esperanza se durmió sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza real de que su vida podía ser diferente. Santiago le había demostrado que existían los hombres buenos, los que no solo hablaban bonito, sino que actuaban con el corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro mejor. 3 semanas después de convertirse en supervisora, Esperanza ya no reconocía su propia vida. La tienda funcionaba mejor que nunca. Las empleadas estaban contentas con el nuevo sistema de comisiones, y ella había descubierto que tenía un talento natural para liderar. Pero lo más importante era que Santiago venía a visitarla casi todos los días, y cada encuentro la hacía sentir más segura de lo que estaba creciendo entre ellos. Esa mañana, Santiago llegó más temprano de lo usual, con una propuesta que la tomó por sorpresa. «Esperanza, necesito que vengas conmigo a Guadalajara el próximo fin de semana», le dijo mientras revisaban los números de ventas en la oficina pequeña detrás de la tienda. «¿A Guadalajara? ¿Para qué?» «Tengo que hacer una presentación importante para expandir la cadena de hoteles, y quiero que me acompañes. Necesito tu perspectiva sobre el servicio al cliente». Esperanza sintió una mezcla de emoción y nervios. «Pero yo no sé nada sobre presentaciones de negocios». «Sabes más de lo que crees.
Has transformado esta tienda en pocas semanas. Los empleados te respetan. Las ventas han subido 30% y los clientes salen contentos. Santiago se acercó a ella y tomó sus manos. Además, quiero pasar tiempo contigo fuera de aquí, conocer más de quién eres cuando no estás trabajando. El corazón de Esperanza se aceleró. La idea de viajar con Santiago la emocionaba, pero también la asustaba. Sería la primera vez que estarían solos por varios días. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué gente? ¿Los empleados, los otros empresarios, la gente del hotel? Santiago sonrió y acarició su mejilla. Esperanza, yo no vivo mi vida pensando en lo que dirán otros. Si lo hiciera, nunca habría salido de aquel pueblo pobre de Michoacán. Esa tarde, cuando llegó a su casa, Esperanza encontró a Elena mucho mejor, preparando la cena en la cocina. Su mamá había regresado del hospital hacía 2 semanas y cada día se veía más fuerte. Mami, Santiago me invitó a viajar con él a Guadalajara el fin de semana. Elena dejó de picar cebollas y miró a su hija. ¿Y tú qué sientes al respecto? Tengo miedo, admitió Esperanza. Todo está pasando muy rápido. ¿Miedo de qué? De que esto no sea real. De que un día se despierte y se dé cuenta de que yo no soy suficiente para alguien como él. Elena se secó las manos y abrazó a su hija. Mija, ese hombre te salvó la vida a mí, te dio un trabajo mejor y viene a verte todos los días. Si eso no es real, no sé qué puede serlo. Pero somos muy diferentes. Tu papá y yo también éramos diferentes y funcionó por muchos años. Lo que importa no es de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar junto con la otra persona. Diego, que había estado escuchando desde la sala, se acercó a ellas. Hermana, yo creo que deberías ir, dijo. Has trabajado toda tu vida para otros. Es hora de que hagas algo para ti. El viernes por la mañana, Santiago pasó por Esperanza en su Mercedes. Ella había empacado su única maleta pequeña, con las pocas ropas bonitas que tenía, sintiéndose insegura sobre si serían apropiadas para los lugares elegantes donde seguramente irían. Durante el viaje de 3 horas a Guadalajara, platicaron de todo. Santiago le contó más historias de su infancia, de cómo había aprendido a leer viendo las telenovelas con su abuela y de cómo había decidido que algún día tendría suficiente dinero para que su familia nunca pasara hambre otra vez. ¿Tu familia sigue viviendo en Michoacán?, le preguntó Esperanza. La expresión de Santiago se entristeció. Mi mamá murió hace 3 años, mi papá murió cuando yo tenía 20. No tuve hermanos. ¿Entonces estás solo? Hasta ahora, respondió él mirándola significativamente. Cuando llegaron a Guadalajara, Santiago la llevó directamente al Hotel Continental, uno de los más elegantes de la ciudad. Esperanza se sintió intimidada por el lobby lleno de mármol y cristales, pero Santiago la tomó del brazo con naturalidad. Reservé habitaciones separadas, le dijo al oído mientras se registraban. Quiero que te sientas tranquila. Esperanza sintió una mezcla de alivio y decepción que no supo cómo interpretar. Su habitación era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera estado. Tenía una cama king size, un baño con tina de mármol y una vista increíble de la ciudad. Se sentó en la cama y por un momento se sintió como si estuviera viviendo la vida de otra persona. 1 hora después, Santiago tocó su puerta vestido con un traje elegante. ¿Lista para la presentación? ¿Yo también voy a entrar? Por supuesto, eres mi asesora de servicio al cliente, dijo con una sonrisa. La sala de juntas estaba llena de hombres y mujeres de negocios que se veían importantes y seguros de sí mismos. Esperanza se sintió fuera de lugar, pero Santiago la presentó a todos como su experta en experiencia del cliente, con tanta confianza que pronto ella empezó a sentirse más tranquila. Durante la presentación de Santiago sobre la expansión de su cadena hotelera, él la incluyó varias veces, pidiéndole su opinión sobre diferentes aspectos del servicio. Esperanza se sorprendió a sí misma respondiendo con seguridad, usando ejemplos de su experiencia en la tienda para ilustrar sus puntos. Como dice mi colega Esperanza, decía Santiago, el servicio excepcional no cuesta dinero, cuesta atención. Después de la presentación, varios de los inversionistas se acercaron a felicitar a Santiago y a hablar con Esperanza sobre sus ideas. Uno de ellos, un hombre mayor llamado licenciado Morales, le dijo que sus perspectivas sobre atención al cliente eran las más frescas que había escuchado en años. Esa noche,
Santiago la llevó a cenar a un restaurante en el techo del hotel. Guadalajara se extendía ante ellos como un mar de luces y Esperanza se sintió como si estuviera en un sueño. «Estuviste increíble hoy», le dijo Santiago levantando su copa de vino. «No puedo creer que hice eso», respondió ella. «Nunca había hablado enfrente de tanta gente importante». «¿Y cómo te sentiste?» «Asustada al principio, pero después me sentí como si perteneciera ahí». Santiago sonrió. «Porque sí perteneces ahí. Tienes un talento natural para los negocios, Esperanza. Solo necesitabas que alguien te diera la oportunidad de demostrarlo». La conversación derivó hacia temas más personales. Santiago le contó sobre los años después de la muerte de su esposa, cuando se había vuelto adicto al trabajo para no pensar en la soledad. «Llegaba a la oficina a las 6 de la mañana y me iba a las 11 de la noche», le dijo. «Los fines de semana también trabajaba. Pensé que si paraba de moverme, el dolor me iba a alcanzar. Y funcionó, por un tiempo. Pero después me di cuenta de que no estaba viviendo, solo estaba existiendo». Santiago tomó su mano sobre la mesa. «Hasta que llegaste tú y me recordaste que la vida vale la pena cuando la compartes con alguien especial». Esperanza sintió que se le aceleraba el corazón. «Santiago, yo también tengo que confesarte algo. Dime, al principio pensé que solo te interesaba en mí por otras razones. Pensé que querías algo fácil y temporal. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que eres el hombre más bueno que he conocido. Y eso me da miedo». «¿Por qué te da miedo?» «Porque no quiero depender de ti. He visto lo que pasa cuando las mujeres dependen completamente de los hombres. Mi mamá dependía de mi papá, y cuando él se fue, casi se muere». Santiago asintió comprensivamente. «Esperanza, yo no quiero que dependas de mí. Quiero que seamos compañeros, que construyamos algo juntos». «¿Qué quieres decir?» Santiago respiró profundo como si estuviera tomando una decisión importante. «Quiero ofrecerte una sociedad, no en los hoteles. Esa es mi área, pero sí en algo nuevo que he estado pensando. Una consultoría de servicio al cliente para empresas pequeñas y medianas». Esperanza lo miró sin entender completamente. «Tú serías la directora general», continuó Santiago. «Yo pondría el capital inicial, pero la empresa sería tuya. Tu nombre, tus ideas, tu liderazgo». «¿Estás hablando en serio?» «Completamente en serio. Hoy vi cómo esos empresarios respondían a tus ideas. Tienes algo que no se puede enseñar. Entiendes a las personas». Esperanza se quedó callada por un largo momento, procesando lo que Santiago le estaba proponiendo. «¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso?» «Entonces aprendes y lo intentas otra vez». «Pero no vas a fracasar, Esperanza. Te he visto trabajar, he visto cómo tratas a la gente, cómo resuelves problemas. Tienes madera de empresaria». Esa noche, cuando regresaron al hotel, Santiago la acompañó hasta la puerta de su habitación. «Esperanza», le dijo tomando sus manos, «no tienes que decidir nada ahora sobre la empresa. Pero hay algo más que quiero decirte». «¿Qué?» «Me estoy enamorando de ti. No de la empleada que conocí en la tienda, sino de la mujer fuerte, inteligente y valiente que eres realmente». Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo también me estoy enamorando de ti». Santiago se acercó lentamente y la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y de respeto. Cuando se separaron, Esperanza supo que su vida había cambiado para siempre. «Buenas noches, Esperanza», le dijo Santiago. «Que sueñes bonito». «Buenas noches». Cuando cerró la puerta de su habitación, Esperanza se recargó contra ella y sonrió. Por primera vez en su vida, se sentía como la protagonista de su propia historia, no como un personaje secundario en la vida de otros. Al día siguiente, durante el viaje de regreso, hablaron sobre el futuro. Santiago le explicó más detalles sobre la consultoría que quería crear para ella, y Esperanza se sorprendió hablando con entusiasmo sobre ideas para ayudar a pequeños negocios a mejorar su atención al cliente. «Podríamos empezar con las otras tiendas de la cadena», dijo ella. «Usar lo que hemos aprendido en nuestra tienda para mejorar todas las demás». «Es una excelente idea», respondió Santiago. «¿Ves? Ya estás pensando como empresaria». Cuando llegaron de vuelta a la ciudad, Santiago la llevó a su casa. Elena y Diego los estaban esperando, curiosos por saber cómo había ido el viaje. «Mami, creo que mi vida va a cambiar otra vez», le dijo Esperanza a Elena,
mientras la ayudaba a preparar café para todos. ¿Para bien? Creo que sí. Santiago me ofreció tener mi propia empresa. Elena sonrió. ¿Y tú qué le dijiste? Que lo voy a pensar, pero creo que voy a decir que sí. Me da mucho gusto, mija. Te mereces todas las cosas buenas que te están pasando. Esa noche, después de que Santiago se fue, Esperanza se sentó en su cuarto a pensar en todo lo que había cambiado en su vida en pocas semanas. Había pasado de ser una empleada invisible a ser supervisora. Había viajado a otra ciudad por negocios. Había hablado enfrente de empresarios importantes y ahora tenía la oportunidad de tener su propia empresa. Pero más importante que todo eso, había encontrado a alguien que la amaba por quien era realmente, no por lo que podía hacer por él. Se durmió esa noche pensando en el futuro por primera vez con emoción en lugar de miedo. Santiago le había demostrado que los sueños podían hacerse realidad, pero más importante, le había enseñado a soñar en grande. Y por primera vez en su vida, Esperanza se sentía lista para todo lo que pudiera venir. 6 meses después del viaje a Guadalajara, la vida de Esperanza había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Su consultoría de servicio al cliente, Conexión Humana, ya tenía 15 clientes pequeños y medianos, y ella había contratado a 3 empleados. Diego había empezado la universidad con una beca parcial que Santiago había ayudado a conseguir, y Elena estaba completamente recuperada. Incluso había empezado a tomar clases de repostería para mantenerse ocupada. Pero lo más importante era que su relación con Santiago había crecido hasta convertirse en algo sólido y real. Ya no se veían solo en la tienda o en cenas elegantes. Pasaban domingos enteros en casa de Esperanza, jugando lotería con Elena y ayudando a Diego con sus proyectos de ingeniería. Santiago se había convertido en parte de la familia, y la familia lo había adoptado completamente. Esa mañana de sábado, Esperanza estaba en su nueva oficina pequeña pero elegante, revisando los números del mes, cuando Santiago llegó con 2 cafés y una sonrisa misteriosa. «Buenos días, empresaria exitosa», le dijo dándole un beso en la frente. «Buenos días. ¿Por qué esa cara de travesura? ¿No puedo estar contento de ver a mi mujer favorita?» Esperanza sonrió. En los últimos meses, Santiago había empezado a usar esas palabritas cariñosas que la hacían sentir especial cada vez que las escuchaba. «Santiago, tengo que contarte algo importante», le dijo ella, mostrándole una carpeta llena de papeles. «Me ofrecieron un contrato muy grande». «¿Qué tipo de contrato?» «Una cadena de restaurantes familiares quiere que les ayude a mejorar su servicio al cliente en todas sus sucursales. Son 50 restaurantes en 6 estados diferentes». Santiago se sentó en el escritorio frente a ella, con expresión de orgullo. «Esperanza, eso es increíble. ¿Te das cuenta de lo que significa?» «Significa que mi pequeña empresa va a tener que crecer muy rápido. Voy a necesitar contratar más gente, tal vez abrir oficinas en otras ciudades». «¿Y cómo te sientes al respecto?» Esperanza suspiró, emocionada y aterrorizada al mismo tiempo. «Hace un año yo era empleada de una tienda de ropa, y ahora voy a estar manejando un proyecto que puede cambiar mi vida para siempre». Santiago se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Que nunca has perdido esa humildad que te hace especial, pero tampoco has dejado que te impida crecer». Se quedaron así por un momento, mirándose a los ojos, hasta que Santiago habló otra vez. «Esperanza, hay algo que quiero pedirte. Dime, ¿te gustaría venir conmigo a conocer mi casa?» Esperanza lo miró con sorpresa. En todos estos meses, Santiago siempre había ido a casa de ella, o se habían encontrado en restaurantes o en la oficina. Nunca había mencionado su casa. «¿Tu casa? ¿Por qué nunca me habías invitado antes?» Santiago se veía un poco nervioso, lo cual era raro en él. «Porque mi casa es muy grande, muy ostentosa. No quería que pensaras que estaba tratando de impresionarte con mi dinero. Santiago, ya sé que tienes dinero. Eso no va a cambiar lo que siento por ti. Lo sé, pero mi casa representa todo lo que construí después de que Carmen murió. Llevarte ahí significa algo muy importante para mí». Esperanza se dio cuenta de que Santiago le estaba dando acceso a una parte de su vida que había mantenido privada, y eso la emocionó y la asustó al mismo tiempo. «Me encantaría conocer tu casa», le dijo finalmente.
Una hora después, Santiago manejaba por un área residencial que Esperanza nunca había visitado. Las casas eran enormes, con jardines perfectos y portones elegantes. Cuando se detuvieron frente a una casa especialmente hermosa, Esperanza se quedó sin palabras. La casa de Santiago era impresionante pero no pretenciosa. Tenía arquitectura mexicana tradicional, con paredes de color tierra, tejas rojas y un jardín lleno de plantas nativas. Era obviamente cara, pero también se veía como un hogar. «Es hermosa», le dijo mientras caminaban hacia la entrada. «Carmen la diseñó», respondió Santiago con una sonrisa nostálgica. Ella tenía muy buen gusto para estas cosas. Por dentro, la casa era amplia y llena de luz. Los muebles eran elegantes pero cómodos, y había fotografías familiares en las mesas y repisas. Esperanza notó inmediatamente que muchas de las fotos mostraban a Santiago con una mujer morena de sonrisa dulce, obviamente Carmen. «No tienes que esconder las fotos por mí», le dijo Esperanza cuando notó que Santiago parecía incómodo. «¿No te molesta?» «Para nada. Carmen fue parte importante de tu vida. Yo no quiero borrar tu pasado, quiero ser parte de tu futuro». Santiago la abrazó fuertemente. «Por eso te amo tanto». La palabra amor había salido naturalmente de sus labios, pero cuando se dieron cuenta de lo que había dicho, ambos se quedaron quietos. «¿Dijiste que me amas?», preguntó Esperanza con voz suave. «Sí», respondió Santiago sin dudar. «Te amo, Esperanza, te amo completamente». «Yo también te amo», respondió ella, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Se besaron en medio de la sala de esa casa hermosa, y Esperanza sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Santiago le mostró toda la casa, incluyendo su oficina donde tenía fotografías de todos sus hoteles, y la cocina enorme que rara vez usaba porque siempre comía fuera. Pero el lugar que más le gustó a Esperanza fue el jardín trasero, que tenía una alberca pequeña rodeada de flores y una vista hermosa de las montañas. «Carmen pasaba horas aquí cuidando las plantas», le contó Santiago mientras se sentaban en una banca bajo un árbol de jacaranda. «Decía que era su lugar de paz». «Se siente muy tranquilo», respondió Esperanza. «Puedo imaginarme por qué le gustaba». Estuvieron hablando por horas, compartiendo recuerdos y sueños, hasta que el sol empezó a ponerse. Santiago preparó una cena sencilla de pasta con verduras y comieron en el jardín bajo las estrellas. «Esperanza», le dijo Santiago mientras terminaban de cenar, «quiero pedirte algo más». «¿Qué?» «Quiero que conozcas a alguien muy importante para mí». «¿A quién?» Santiago sonrió misteriosamente. «Mañana. Es una sorpresa». Al día siguiente, Santiago pasó por Esperanza temprano en la mañana. Manejaron por 1 hora hasta llegar a un pueblo pequeño rodeado de montañas. Era un lugar hermoso, con casitas de colores y una iglesia antigua en el centro de la plaza. «Este es San Miguel de los Milagros», le dijo Santiago. «Es donde nací». Esperanza miró alrededor con curiosidad. El pueblo era pobre pero limpio, y la gente que veían en las calles los saludaba a Santiago con cariño. «Santiago, qué gusto verte», le gritó una señora mayor desde la puerta de una tienda pequeña. «Doña Rosa, ¿cómo está usted?», respondió Santiago deteniéndose a saludarla. «Muy bien, mijo, ¿y esta jovencita tan bonita?» «Es Esperanza, mi novia». Doña Rosa sonrió ampliamente. «Qué gusto conocerte, mija. Santiago nos ha hablado mucho de ti». Siguieron caminando por las calles del pueblo hasta llegar a una casa pequeña pero muy bien cuidada, pintada de azul cielo con ventanas blancas. «Esta era la casa de mi abuela», le explicó Santiago. «Ella murió hace 5 años, pero decidí conservarla y arreglarla». «¿Por qué?» «Porque aquí aprendí todo lo que sé sobre el amor y la familia». Santiago abrió la puerta y entraron a una casa llena de recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías viejas, y los muebles eran sencillos pero cómodos. Olía a lavanda y a vainilla, como las casas de las abuelas. «Mi abuela Esperanza vivió aquí durante 60 años», le contó Santiago. «Un momento», dijo Esperanza deteniéndose en seco. «¿Tu abuela se llamaba Esperanza?» Santiago sonrió. «Sí, por eso cuando te conocí y me dijiste tu nombre, sentí que era una señal». Esperanza sintió escalofríos. «¿Cómo era ella?» Santiago la llevó hasta una fotografía grande en la sala, donde se veía a una mujer mayor de sonrisa dulce y ojos inteligentes.
Era la persona más sabia que he conocido, le dijo. Cuando yo era niño y no teníamos dinero para comer, ella me decía que la riqueza verdadera estaba en el corazón, no en el bolsillo. Se ve como una mujer muy especial. Lo era. Y algo me dice que a ella le habrías gustado mucho. Pasaron el resto del día paseando por el pueblo. Santiago le mostró la escuela donde había estudiado hasta los 14 años, la iglesia donde había hecho su primera comunión, y el mercado donde su abuela compraba verduras todos los días. «¿Por qué me trajiste aquí?», le preguntó Esperanza, mientras caminaban de regreso a la casa de la abuela. «Porque quiero que entiendas de dónde vengo realmente. No del hombre exitoso que soy ahora, sino del niño pobre que tenía grandes sueños». «¿Y por qué es importante que entienda eso?». Santiago se detuvo frente a la casa azul y tomó las manos de Esperanza. «Porque quiero pedirte que te cases conmigo». Esperanza sintió que el mundo se detenía. Santiago seguía hablando, pero sus palabras llegaban como desde muy lejos. «No quiero una boda ostentosa en un hotel de lujo. Quiero casarme contigo aquí, en la iglesia donde crecí, rodeados de la gente que realmente nos conoce y nos ama». Santiago se arrodilló en medio de la calle de tierra, sin importarle que algunas personas los estuvieran viendo desde sus ventanas. «Esperanza, ¿te quieres casar conmigo?». Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza, pero no podía hablar. Santiago sacó una cajita pequeña de su bolsillo y la abrió. Adentro había un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba bajo el sol de la tarde. «No es el anillo más caro del mundo», dijo Santiago, «pero era de mi abuela Esperanza. Ella me lo dio antes de morir y me dijo que se lo diera a la mujer que fuera a amar para toda la vida». «Santiago», empezó a decir Esperanza, «sé que hemos estado juntos solo 6 meses, pero siento como si te hubiera estado esperando toda mi vida. No quiero pasar ni un día más sin saber que vas a estar conmigo para siempre». Esperanza miró el anillo, después miró a Santiago arrodillado frente a ella, y después miró la casa azul donde una mujer sabia había criado al hombre que ahora le pedía matrimonio. «Sí», le dijo finalmente, «sí quiero casarme contigo». Santiago se levantó y le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. La besó ahí mismo en medio de la calle, mientras los vecinos aplaudían desde sus ventanas y algunos niños gritaban de emoción. «Te amo, futura señora Herrera», le dijo Santiago al oído. «Te amo, futuro esposo mío», respondió Esperanza. Esa noche, en el viaje de regreso a la ciudad, hablaron sobre la boda. Santiago tenía razón sobre no querer algo ostentoso. Los dos querían una celebración sencilla pero significativa, rodeados de las personas que realmente importaban. «¿Cuándo te gustaría que fuera?», le preguntó Santiago. «No sé. ¿Cuándo crees tú? ¿Qué te parece en 3 meses? Le da tiempo a tu mamá de organizarse, a Diego de terminar su semestre, y a nosotros de planear algo hermoso pero sencillo». «Me parece perfecto». Cuando llegaron a la casa de Esperanza, encontraron a Elena y Diego esperándolos en la sala. Santiago había llamado mientras manejaban para decirles que tenían noticias importantes. «¿Y bien?», preguntó Elena con una sonrisa que indicaba que ya sabía lo que había pasado. Esperanza extendió la mano para mostrar el anillo, y Elena gritó de emoción. «¡Ay, mija, qué hermoso! ¡Felicidades!». Diego abrazó a Santiago fuertemente. En estos meses, Santiago se había convertido en el hermano mayor y figura paterna que Diego nunca había tenido. «Cuídala mucho», le dijo Diego. «Es lo más importante que tenemos. La voy a cuidar toda la vida», prometió Santiago. Elena abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. «Mija, no sabes lo feliz que me haces. Santiago es un hombre bueno y ustedes van a ser muy felices juntos. Gracias, mami, por todo, por enseñarme a no rendirme, por creer en mí, por aceptar a Santiago como parte de la familia. De nada, mija. Solo quiero verte feliz». Esa noche, después de que Santiago se fue, Esperanza se quedó despierta mirando el anillo en su dedo. No podía creer que en menos de un año su vida hubiera cambiado tanto. Había pasado de ser una empleada invisible y desesperada a ser una empresaria exitosa, comprometida con el hombre más bueno que había conocido. Pero más importante que todos los cambios externos, había aprendido a valorarse a sí misma. Santiago le había enseñado que merecía ser amada y respetada,
pero ella había hecho el trabajo de creerlo realmente. Se durmió pensando en la boda, en la vida que iban a construir juntos y en todas las aventuras que les esperaban. Por primera vez en su vida, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades, y por primera vez, Esperanza se sentía lista para todo lo que pudiera venir, porque ya no estaría sola. Tendría a su lado al hombre que la había visto cuando nadie más la veía, que había creído en ella cuando ni ella misma creía, y que la había amado exactamente como era. El anillo de la abuela Esperanza brillaba en su dedo como una promesa de que los mejores días apenas estaban comenzando. 3 meses después de la propuesta de matrimonio, la mañana del día más importante de su vida, Esperanza se despertó antes del amanecer con mariposas en el estómago. Era sábado, 15 de marzo, el día de su boda con Santiago. Había soñado tantas veces con este momento que ahora que había llegado le parecía irreal. Elena ya estaba despierta en la cocina, preparando café y revisando por 10ª vez la lista de cosas pendientes. Su mamá había insistido en organizar cada detalle de la boda, desde las flores hasta la música, y había trabajado día y noche durante 3 meses para que todo fuera perfecto. «Buenos días, novia», le dijo Elena con una sonrisa radiante cuando vio a Esperanza entrar a la cocina en pijama. «Buenos días, mami, ¿dormiste algo?» «Un poquito, estaba muy emocionada», admitió Elena. «No puedo creer que mi niña se va a casar hoy». Esperanza abrazó a su mamá fuertemente. En estos meses de preparativos, su relación con Elena se había vuelto aún más cercana. Su mamá había recuperado completamente la energía que había perdido durante los años difíciles, y ahora se veía rejuvenecida y feliz. «Mami, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por esta boda. No tienes que agradecerme nada, mija. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que tú has hecho por nuestra familia». Diego llegó a la cocina bostezando, con el pelo revuelto y todavía en pijama. «¿Ya es hora de irse?», preguntó medio dormido. «No, tonto», le dijo Esperanza riéndose. «Todavía faltan 6 horas para la ceremonia». «Ah, bueno, entonces voy a dormir un poco más». «Ni se te ocurra», le dijo Elena. «Tienes que ir a recoger las flores, después llevar el traje de Santiago a la iglesia y ayudar a don Pedro con las sillas». Diego se quejó como el adolescente que seguía siendo, pero Esperanza podía ver en sus ojos que estaba tan emocionado como ellas por la boda. Durante estos meses, Diego y Santiago habían desarrollado una relación muy especial. Santiago lo llevaba a partidos de fútbol, lo ayudaba con sus proyectos de ingeniería y le había prometido que cuando se graduara le daría trabajo en una de sus empresas. A las 8 de la mañana, las 3 mujeres que Esperanza había contratado para su consultoría llegaron a la casa con bolsas llenas de productos de belleza y herramientas para el peinado. Esperanza había decidido que quería arreglarse en casa, rodeada de su familia, en lugar de ir a un salón elegante. «¡Esperanza!», gritó Carla, su mano derecha en la empresa. «Llegó el gran día». «Estoy nerviosa», admitió Esperanza. «Es normal», le dijo Mónica, otra de sus empleadas. «Yo estuve vomitando toda la mañana antes de mi boda». «Eso no me ayuda a nada», respondió Esperanza riéndose. Mientras las chicas la maquillaban y le hacían el peinado, Esperanza pensaba en todo lo que había cambiado en su vida, desde aquel día que Santiago había llegado a la tienda. No solo se había enamorado del hombre más bueno que había conocido, sino que había descubierto quién era realmente. Ya no era la mujer invisible que trabajaba en una tienda por un sueldo miserable. Era una empresaria exitosa, una hija que había salvado a su familia, una hermana que había ayudado a Diego a llegar a la universidad, y ahora iba a ser esposa. A las 10 de la mañana, Santiago llamó por teléfono. «Buenos días, futura señora Herrera», le dijo con voz cariñosa. «Buenos días, ¿cómo estás?» «Nervioso y emocionado. No puedo esperar a verte caminar hacia el altar». «Yo tampoco puedo esperar. Ya está todo listo por allá. Casi todo. Tu mamá Elena no ha parado de correr desde las 5 de la mañana». Esperanza sonrió. En estos meses, Santiago había empezado a llamar mamá Elena a su mamá, y Elena lo había adoptado como el hijo que nunca había tenido. «Dile que no se preocupe tanto. Lo único importante es que al final del día vamos a estar casados. Se lo voy a decir. ¿Y tú cómo vas? Diego ya trajo mi traje a la iglesia, don Pedro tiene todo arreglado para la ceremonia, y los músicos ya llegaron para ensayar.
Solo falta lo más importante. ¿Qué? ¿Que llegues tú? Esperanza sintió que se le aceleraba el corazón. Después de todos estos meses, todavía se emocionaba cuando Santiago le decía cosas bonitas. «Te amo», le dijo. «Yo también te amo. Nos vemos en unas horas». A las 12 del día, cuando ya estaba lista con el vestido puesto, Esperanza se miró en el espejo del cuarto de Elena. El vestido que había elegido era sencillo pero hermoso, de color marfil, con encaje en los brazos y una falda que llegaba hasta el suelo. No era el vestido más caro del mundo, pero se sentía perfecta con él puesto. Elena entró al cuarto con lágrimas en los ojos. «Mija, estás hermosa», le dijo con voz emocionada. «¿Tú crees? Estás radiante. Santiago se va a quedar sin palabras cuando te vea». Elena se acercó a ella con una caja pequeña en las manos. «Tengo algo para ti», le dijo. «Es algo prestado, algo azul y algo viejo». Abrió la caja y adentro había un collar delicado de perlas con un broche azul en el centro. «Era de tu abuela», le explicó Elena. «Se lo regaló tu abuelo cuando se casaron. Tu abuela me lo dio antes de morir y me pidió que te lo diera cuando fuera tu boda». Esperanza se quedó sin palabras. Su abuela había muerto cuando ella tenía 12 años, pero la recordaba como una mujer fuerte y cariñosa que siempre olía a rosas. «Mami, es hermoso». Elena le puso el collar y las dos se miraron en el espejo. «Tu abuela estaría muy orgullosa de ti», le dijo Elena. «De la mujer en la que te has convertido, de todo lo que has logrado. ¿Tú crees que estaría orgullosa de Santiago? Creo que le encantaría Santiago. Ella siempre decía que lo importante no era el dinero que tenía un hombre, sino el tamaño de su corazón». Diego tocó la puerta del cuarto. «¿Ya están listas?» El carro ya llegó. Santiago había insistido en mandar un carro especial para llevar a Esperanza a la iglesia. No era una limusina ostentosa, sino un auto antiguo hermoso, decorado con flores blancas y listones de color marfil. El viaje de la ciudad a San Miguel de los Milagros tomó 1 hora, y durante todo el camino, Esperanza se sintió como si estuviera flotando. Elena iba junto a ella en el asiento trasero, tomando su mano y diciéndole lo orgullosa que estaba. Diego iba adelante con el chofer, revisando por 10ª vez que tenía los anillos en el bolsillo. Cuando llegaron al pueblo, Esperanza se sorprendió de ver cuánta gente había llegado para la boda. Las calles estaban llenas de autos, y podía ver personas caminando hacia la iglesia vestidas con su mejor ropa. «¿Quién es toda esta gente?», preguntó sorprendida. «Son los empleados de las tiendas», le explicó Elena. Santiago invitó a todos. «También vinieron las familias de tus empleadas de la consultoría, algunos clientes importantes y mucha gente del pueblo que quiso venir a conocerte». «¿Santiago invitó a todos los empleados de las tiendas?» «Sí, mija. Dice que ellos son parte de su familia también». Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era típico de Santiago pensar en todos, no solo en las personas importantes. El auto se detuvo a unas cuadras de la iglesia, porque había tanta gente que no podían acercarse más. Diego se bajó primero y ayudó a Elena a salir. Después le extendió la mano a Esperanza. «¿Lista, hermana?» «Lista». Cuando Esperanza salió del auto, la gente que estaba en la calle empezó a aplaudir. Había empleadas de las tiendas con sus familias, trabajadores de los hoteles de Santiago que habían viajado desde otras ciudades y muchas personas del pueblo que se habían acercado para ver a la novia. «¡Qué hermosa está!», gritó alguien. «Que sean muy felices», gritó otra persona. Esperanza sonrió y saludó mientras caminaba hacia la iglesia. Se sentía como una princesa, pero no por el vestido o las flores, sino por todo el amor que podía sentir de la gente que la rodeaba. Cuando llegaron a la entrada de la iglesia, don Pedro, el sacerdote que iba a casarlos, la estaba esperando con una sonrisa grande. «Esperanza, estás hermosa», le dijo. «Santiago está adentro esperándote, y creo que nunca he visto a un novio tan nervioso». «¿Está muy nervioso?» «Está temblando», se rió don Pedro. «Pero de emoción». Elena besó a su hija en la frente. «Te amo, mija. Ve y cásate con ese hombre bueno». Diego le ofreció su brazo a Esperanza. «¿Estás lista para que te entregue?» «Estás muy joven para entregarme», le dijo Esperanza. «Pero soy el hombre de la familia», respondió Diego con una sonrisa. «Y Santiago me pidió permiso para casarse contigo». «¿En serio?» «En serio».
Me dijo que sabía que yo era quien te había cuidado durante los años difíciles y que quería mi bendición. Esperanza abrazó a su hermano menor, que ya era casi tan alto como ella. Te amo, Diego. Yo también te amo, hermana. Ahora vamos antes de que Santiago se desmaye de los nervios. La música empezó a sonar dentro de la iglesia. Era una versión suave de Amor Eterno, cantada por un coro de niños del pueblo. Don Pedro les hizo una seña de que era hora de entrar. Esperanza tomó el brazo de Diego y respiró profundo. Cuando abrieron las puertas de la iglesia, vio que estaba completamente llena. Había gente sentada en las bancas, gente parada en los pasillos y gente asomándose por las ventanas. Pero lo único que realmente veía era a Santiago, parado al frente del altar en su traje elegante, mirándola con una expresión que mezclaba amor, admiración y felicidad pura. Cuando sus ojos se encontraron, Santiago sonrió tan ampliamente que Esperanza no pudo evitar sonreír también. Empezó a caminar hacia él lentamente, tratando de no correr aunque quería llegar a sus brazos lo más rápido posible. La gente se levantó de sus asientos y empezó a aplaudir. Esperanza pudo ver caras conocidas en las bancas. Todas sus empleadas de la consultoría con sus familias, empleados de las tiendas que la habían visto crecer profesionalmente, clientes que se habían convertido en amigos, y mucha gente del pueblo que había venido solo por el cariño que le tenían a Santiago, pero también vio algo que no esperaba. En una de las bancas del frente estaba Mauricio, vestido con un traje nuevo y con expresión genuinamente feliz. Junto a él estaba Valeria y varias empleadas de la tienda original donde todo había empezado. Cuando llegó al altar, Santiago tenía lágrimas en los ojos. «Estás hermosa», le susurró al oído cuando Diego le entregó su mano. «Tú también estás muy guapo», le respondió ella. Don Pedro empezó la ceremonia con palabras bonitas sobre el amor y la familia. Habló sobre cómo el matrimonio no era solo la unión de dos personas, sino la creación de una nueva familia que incluía a todos los que los amaban. Santiago y Esperanza, les dijo, han decidido casarse no en una iglesia elegante de la ciudad, sino aquí, en el lugar donde Santiago aprendió sobre el amor y la familia. Han decidido rodearse no solo de gente importante, sino de todas las personas que han sido parte de su historia. Esperanza miró a la congregación y sintió que el corazón se le llenaba de gratitud. Todas esas personas habían venido para celebrar su amor, y eso la hacía sentir verdaderamente rica. Ahora, continuó don Pedro, Santiago y Esperanza van a intercambiar votos que escribieron ellos mismos. Santiago sacó un papel de su bolsillo y se aclaró la garganta. Sus manos temblaban un poco, pero su voz sonó fuerte y clara. «Esperanza», empezó. «Hace un año yo era un hombre que tenía mucho dinero pero muy poco amor en su vida. Trabajaba día y noche para llenar un vacío que parecía imposible de llenar. Entonces llegaste tú, una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a las personas». Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me enseñaste que ser honesto vale más que ser astuto, que ser humilde vale más que ser poderoso, y que amar vale más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Hoy prometo amarte no solo cuando sea fácil, sino también cuando sea difícil. Prometo apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Y prometo recordar siempre que lo más valioso que tengo en la vida no es lo que he construido con mis manos, sino lo que vamos a construir juntos con nuestros corazones». Toda la iglesia estaba en silencio, muchas personas llorando de emoción. Esperanza tomó su papel con manos temblorosas. Esperanza respiró profundo y comenzó a leer sus votos con voz temblorosa pero clara. «Santiago», empezó, «hace un año yo era invisible, invisible para mi jefe, invisible para los clientes, invisible para el mundo. Me había acostumbrado a ser la persona que otros no veían, que trabajaba en silencio, que sufría en silencio, que soñaba en silencio». Su voz se hizo más fuerte conforme continuaba. «Entonces llegaste tú y me viste. No solo me miraste, me viste realmente. Viste mi valor cuando yo no sabía que lo tenía. Viste mi potencial cuando yo pensaba que no existía. Viste mi corazón cuando yo lo tenía roto y escondido». Santiago se secó las lágrimas que corrían por sus mejillas sin apartar la mirada de ella. «Hoy prometo nunca más ser invisible para mí misma. Prometo valorar lo que valgo.
soñar en grande y recordar siempre que merezco amor y respeto. Prometo ser tu compañera en todo, tu apoyo en los momentos difíciles y tu celebración en los momentos felices. Y prometo enseñarle a nuestros futuros hijos que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Cuando terminó, toda la iglesia estalló en aplausos. Don Pedro tenía que limpiarse los ojos antes de poder continuar con la ceremonia. Santiago, ¿aceptas a Esperanza como tu esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, acepto, respondió Santiago sin dudar. Esperanza, ¿aceptas a Santiago como tu esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, acepto, respondió Esperanza con voz firme. Diego se acercó con los anillos. Eran sencillos, de oro blanco, pero por dentro tenían grabados sus nombres y la fecha de la boda. Santiago tomó el anillo de Esperanza y se lo puso en el dedo mientras decía: «Con este anillo te entrego mi corazón para siempre». Esperanza tomó el anillo de Santiago y se lo puso mientras decía: «Con este anillo acepto tu corazón y te entrego el mío. Por el poder que me otorga Dios y la Iglesia», dijo don Pedro con voz solemne, «los declaro marido y mujer». «Santiago, puedes besar a la novia». Santiago tomó el rostro de Esperanza entre sus manos y la besó suavemente. Mientras toda la iglesia estalló en gritos de alegría y aplausos, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar y el coro de niños empezó a cantar las mañanitas. Cuando se separaron del beso, Santiago le susurró al oído: «Te amo, señora Herrera». «Te amo, señor Herrera», le respondió ella. Caminaron juntos por el pasillo central de la iglesia, sonriendo y saludando a todos los invitados que se habían puesto de pie para aplaudirlos. Esperanza vio caras llenas de alegría, Elena llorando de felicidad, Diego con una sonrisa enorme, sus empleadas gritando de emoción y hasta Mauricio aplaudiendo genuinamente. Cuando salieron de la iglesia, se encontraron con una sorpresa hermosa. Todo el pueblo se había reunido en la plaza frente a la iglesia. Había una banda de mariachis tocando, mesas llenas de comida preparada por las señoras del pueblo y decoraciones de papel picado colgadas entre los árboles. «¿Quién organizó todo esto?», preguntó Esperanza sorprendida. «El pueblo entero», le respondió Santiago. «Cuando supieron que nos íbamos a casar aquí, insistieron en hacer una fiesta para todos. Doña Rosa, la señora de la tienda que habían conocido en su primera visita al pueblo, se acercó a ellos con un ramo de flores silvestres. «Para la novia más bonita que ha pisado este pueblo», le dijo con cariño. «Muchas gracias, doña Rosa. Santiago, cuídala mucho. Es una joya. La voy a cuidar toda la vida», prometió Santiago. La fiesta se extendió por todo el pueblo. Había música, baile, comida deliciosa y mucha alegría. Santiago y Esperanza bailaron su primer baile como esposos en medio de la plaza, rodeados de todos los que los amaban. Durante la fiesta, muchas personas se acercaron a felicitarlos y a compartir palabras bonitas. Las empleadas de la consultoría de Esperanza contaron historias de cómo ella había cambiado sus vidas laborales. Los trabajadores de los hoteles de Santiago hablaron de lo buen jefe que era. La gente del pueblo compartió recuerdos de cuando Santiago era niño. Pero el momento más emotivo llegó cuando Mauricio se acercó a la mesa donde estaban Santiago y Esperanza. «Esperanza», le dijo con voz sincera, «quiero pedirte perdón por todo lo mal que te traté. No tienes idea de lo arrepentido que estoy». «Mauricio, eso ya pasó», le respondió Esperanza. «No, no pasó. Yo fui cruel contigo porque tenía envidia de tu talento. Sabía que eras mejor trabajadora que yo, mejor persona que yo, y en lugar de aprender de ti, traté de lastimarte». Santiago puso una mano en el hombro de Mauricio. «Lo importante es que aprendiste y que estás aquí celebrando con nosotros». «Santiago, quiero agradecerte también», continuó Mauricio. «El programa de capacitación que me mandaste hacer cambió mi vida. Aprendí a ser mejor jefe, mejor persona. Ahora la tienda que manejo es una de las más exitosas de la cadena». «Me da mucho gusto escuchar eso», le dijo Santiago. «Esperanza», le dijo Mauricio, «quiero que sepas que ahora entiendo por qué Santiago se enamoró de ti. No fue por tu belleza, aunque eres hermosa. No fue por conveniencia, aunque eres inteligente.
Fue porque tienes el corazón más bueno que he conocido. Esperanza se levantó y abrazó a Mauricio. Gracias por venir, Mauricio. Significa mucho para mí. Cuando el sol comenzó a ponerse, Santiago y Esperanza se subieron a una pequeña tarima que habían improvisado en el centro de la plaza. Santiago tomó un micrófono y se dirigió a todos los invitados. Familia y amigos, comenzó. Esperanza y yo queremos agradecerles por estar aquí hoy, en el día más feliz de nuestras vidas. Toda la plaza aplaudió. Cuando era niño en este pueblo, mi abuela Esperanza me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en las personas que te aman. Hoy, mirando todas sus caras, me siento el hombre más rico del mundo. Pero hay alguien especial que quiero agradecer, continuó Santiago, tomando la mano de Esperanza. Mi esposa me enseñó que no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Me enseñó que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por el tamaño de su corazón. Esperanza tomó el micrófono con manos temblorosas. Hace un año yo era una mujer invisible, dijo con voz emocionada. Invisible para mi jefe, invisible para los clientes, invisible para el mundo. Pensé que esa era mi vida, ser invisible para siempre. La plaza estaba en completo silencio, todos escuchando atentamente. Pero Santiago me enseñó que yo no era invisible, era que estaba rodeada de gente ciega. Me enseñó que merezco ser vista, respetada, amada, y más importante, me enseñó a verme a mí misma. Esperanza miró a Elena, que lloraba de emoción en primera fila. Quiero agradecerle a mi mamá, Elena, que me enseñó a nunca rendirme, a mi hermano Diego, que creyó en mí cuando ni yo creía en mí misma, y a todos ustedes que han hecho posible que esta historia de amor tenga el final más hermoso que pude haber soñado. Esta boda no es solo la celebración de nuestro amor, continuó Esperanza. Es la celebración de que todos merecemos ser vistos, valorados, amados, sin importar de dónde venimos o qué trabajo tenemos. Santiago volvió a tomar el micrófono. Por eso Esperanza y yo hemos decidido crear una fundación, anunció. Se va a llamar Conexión Humana, como la empresa de Esperanza, y va a ayudar a mujeres que se encuentren en situaciones difíciles a desarrollar sus propios negocios. La plaza estalló en aplausos. Queremos que otras mujeres tengan la oportunidad que Esperanza tuvo, de descubrir su valor y construir sus sueños, continuó Santiago. Esperanza tomó el micrófono una vez más. Y queremos que sus hijos y sus familias sepan que no importa cuán invisible te sientas hoy, mañana puedes ser la protagonista de tu propia historia. La celebración continuó hasta muy entrada la noche. Hubo más bailes, más música, más comida y muchas más historias compartidas. Santiago y Esperanza bailaron con Elena, con Diego, con las empleadas, con la gente del pueblo y con todos los que quisieron celebrar con ellos. Cuando finalmente llegó la hora de irse, los recién casados se despidieron de todos con abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Elena abrazó a su hija fuertemente. «Mija, no sabes lo orgullosa que estoy de ti, no solo por haberte casado con un hombre bueno, sino por la mujer en la que te has convertido. Gracias, mami, por todo, por creer en mí, por apoyarme, por enseñarme a ser fuerte. Ahora ve y sé feliz», le dijo Elena con lágrimas en los ojos. Diego abrazó a Santiago. «Cuida a mi hermana», le dijo. «Siempre», prometió Santiago. «Y tú cuida a mamá Elena». «Siempre», respondió Diego. Santiago y Esperanza se fueron del pueblo en el mismo auto antiguo decorado con flores, pero ahora también tenía latas atadas en la parte trasera y un letrero que decía «Recién casados» en letras de colores. Durante el viaje de regreso a la ciudad, donde iban a pasar su luna de miel en la casa de Santiago, antes de viajar a Europa la siguiente semana, hablaron sobre el día perfecto que habían vivido. «¿Te gustó la boda?», le preguntó Santiago. «Fue más hermosa de lo que había soñado», respondió Esperanza. «No por las flores o la música, sino por toda la gente que estuvo ahí. Se sintió como si toda nuestra historia estuviera presente. Desde Mauricio hasta don Pedro, desde tus empleadas hasta la gente del pueblo», estuvo de acuerdo Santiago. «Todos los capítulos de nuestras vidas juntos en un solo lugar». «Santiago», le dijo Esperanza tomando su mano, «¿tú crees que realmente vamos a poder ayudar a otras mujeres con la fundación?» «Estoy seguro de que sí.
Si tú pudiste salir de donde estabas y llegar hasta donde estás, otras mujeres también pueden hacerlo. Solo necesitan que alguien las vea, como yo te vi a ti. No, le corrigió Esperanza con una sonrisa. Yo necesitaba que alguien me ayudara a verme a mí misma, y eso es lo que vamos a hacer. Cuando llegaron a la casa, Santiago cargó a Esperanza para cruzar el umbral de la puerta, mientras ambos reían como niños. «Bienvenida a casa, señora Herrera», le dijo Santiago. «Me gusta cómo suena eso», respondió Esperanza. Esa noche, mientras se preparaban para dormir en la habitación que ahora iban a compartir, Esperanza se miró en el espejo. Tenía puesto un camisón sencillo, el anillo de bodas brillaba en su dedo, y el collar de perlas de su abuela seguía alrededor de su cuello. Pero lo que más la impresionó fue la expresión en su propia cara. Ya no veía a la mujer asustada e invisible que había sido. Veía a una mujer segura, amada, y lista para todo lo que la vida le pusiera enfrente. Santiago se acercó por detrás y la abrazó. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En todo lo que ha cambiado», respondió ella. «Hace un año pensé que mi vida era trabajar en una tienda hasta morirme, cuidar a mi mamá enferma y ver a Diego desde lejos. ¿Y ahora? Ahora tengo una empresa próspera, una mamá sana y feliz, un hermano en la universidad, un esposo que me ama, y sueños tan grandes que a veces me asustan». Santiago la volteó para mirarla a los ojos. «¿Sabes cuál es la diferencia entre la esperanza de hace un año y la esperanza de hoy? ¿Cuál? Que ahora sabes que mereces todo esto, que no fue suerte, que no fue casualidad. Fue porque siempre tuviste el valor, el talento y el corazón para llegar hasta aquí. Solo necesitabas la oportunidad». Esperanza lo besó suavemente. «Te amo, Santiago. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver. Te amo, Esperanza. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se compra, se encuentra». Se acostaron juntos esa noche como esposos, sintiendo que estaban comenzando no solo un matrimonio, sino una nueva vida llena de posibilidades. 5 años después, la Fundación Conexión Humana había ayudado a más de 200 mujeres a empezar sus propios negocios. Esperanza había escrito un libro sobre su historia que se había convertido en bestseller y regularmente daba conferencias sobre liderazgo femenino y superación personal. Santiago había expandido sus hoteles a varios países, pero siempre reservaba tiempo para trabajar en la fundación con su esposa. Habían tenido 2 hijos, una niña llamada Carmen, en honor a la primera esposa de Santiago, y un niño llamado Roberto, porque Esperanza había decidido perdonar a su padre y honrar su memoria positiva. Elena se había convertido en la abuela más feliz del mundo, cuidando a sus nietos, mientras Esperanza y Santiago trabajaban. Diego se había graduado de ingeniero y trabajaba en la empresa de Santiago, pero también dedicaba tiempo a enseñar matemáticas gratis a niños de escasos recursos. Y Mauricio había sido promovido a gerente regional de todas las tiendas, aplicando las lecciones que había aprendido sobre respeto y valoración de los empleados. En el 5º aniversario de su boda, Santiago y Esperanza regresaron a San Miguel de los Milagros para renovar sus votos en la misma iglesia donde se habían casado. La plaza del pueblo ahora tenía una estatua pequeña que decía: «El amor verdadero no se compra, se encuentra». Esa noche, mientras caminaban por las calles del pueblo donde todo había comenzado para Santiago, Esperanza reflexionó sobre el camino que habían recorrido. «¿Alguna vez imaginas cómo sería tu vida si no hubieras entrado a esa tienda aquella noche?», le preguntó a Santiago. «Todos los días», respondió él. «Probablemente seguiría siendo un hombre rico pero vacío, trabajando día y noche para llenar un agujero que no se puede llenar con dinero». «¿Y tú?», le preguntó Santiago. «¿Alguna vez imaginas cómo sería tu vida si no me hubieras atendido esa noche?». «Probablemente seguiría siendo invisible», respondió Esperanza, «trabajando en trabajos que no me valoraran, sintiéndome pequeña, sin saber que merecía algo mejor». Santiago se detuvo y tomó sus manos. «¿Sabes qué he aprendido en estos 5 años? ¿Qué? Que nuestra historia no fue sobre un hombre rico que salvó a una mujer pobre. Fue sobre 2 personas que se salvaron mutuamente». Esperanza sonrió y lo besó bajo las estrellas del pueblo, donde habían sellado su amor para siempre. «Y ahora», dijo ella, «estamos salvando a otras personas
para que ellas también puedan encontrar su propio valor. Porque al final, concluyó Santiago, el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Y nosotros hemos aprendido a dar esperanza. Caminaron de regreso a la casa azul de la abuela Esperanza, donde iban a pasar la noche, sintiendo que su historia de amor había sido solo el comienzo de algo mucho más grande, una vida dedicada a ayudar a otros a descubrir que ellos también merecen ser vistos, valorados y amados. Y en el pueblo de San Miguel de los Milagros, donde los milagros realmente ocurren, dos corazones que se habían encontrado en la oscuridad de una tienda cerrada seguían brillando como faros de esperanza para todos los que necesitaban recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia.